Bueno, ahora sí, buenas tardes de nuevo a todas y todos. Bienvenidos a este tercer programa de formación y actualización en Derecho Constitucional, que arranca hoy y va a continuar los lunes de este mes, 7, 14, 21 y 28 de junio, siempre en el mismo horario. Siempre vamos a usar el mismo enlace de acceso, igualmente se los vamos a ir mandando todos los lunes. Para este comienzo vamos a tener la disertación de las doctoras Verónica Vilsic y María Gabriela Ábalos. Así que bueno, creo que Verónica va a arrancar. Así que este espacio es tuyo, gracias por estar con nosotros. Y bueno, arrancamos. Bueno, buenas tardes a todos. Como les decía recién, creo la única aclaración es que vamos a estar todos los lunes. El 21 justo es feriado por las dudas para que no nos esperen. Así que creo que si mal no recuerdo, por eso suprimimos ese día. Y les quiero aclarar que obviamente estoy agradecida, como siempre, no solo a los chicos que nos acompañan desde el Instituto de Estudios Judiciales para hacer toda esta gestión de poder llegar a sus domicilios a través de la virtualidad. Les quiero agradecer a las autoridades del Instituto de Estudios Judiciales, al doctor Pablo Perel y obviamente a todo ese equipo que trabaja con él, a ustedes que se han inscrito. En lo particular estoy muy agradecida porque estamos renovando este tercer programa de formación y actualización en Derecho Constitucional y consecuentemente también les quiero agradecer a todos los expositores que vamos a tener en el día de hoy, a quien antes decíamos quien comparte panel, hoy puedo decir compartimos pantalla con la doctora María Gabriela Ábalos, la voy a presentar en breve, y también quiero agradecer a todos los expositores que me han dicho que sí nuevamente para esta oportunidad, para estos encuentros. Brevemente, quizá para referenciar lo que vamos a abordar, si bien ustedes recibieron seguramente o lo vieron por internet el cronograma, ¿no?, de los temas que vamos a ver, en el día de hoy la doctora Ábalos va a hablar de la independencia del Poder Judicial, la autonomía presupuestaria. En lo que a mí respecta, yo me voy a expedir de una cuestión vinculada a la seguridad jurídica y a las penas perpetuas en la República Argentina. La semana que viene, que va a ser ese segundo panel, el 14 de junio, Sofía Sagüez va a hablar de los desafíos procesales en la tutela de la violación estructural de derechos. El doctor Roberto Sá va a hablar de desigualdad estructural. Y en el último encuentro, este año somos un poquito, lo acotamos un poco el curso para poder darles quizá antes de las... ¿Sí? Y en el tercer y último encuentro va a hablar, como les decía, de Lina Loiano y el doctor Pablo Manili, ¿sí? Ellos van a hablar respectivamente del margen de apreciación ante el control de convencionalidad y el doctor Manili va a hablar de la inconstitucionalidad por omisión, ¿sí? Lo que siempre tengan en cuenta que pueden contar conmigo para cualquier consulta, para que me quieran hacer. Mi nombre, para quienes no me conocen, es Verónica Vilsic y obviamente ahora voy a presentar por una cuestión metodológica, dos cuestiones. Nos voy a presentar a ambas, ¿sí?, aunque en mi caso suene autorreferencial, y después voy a presentarnos, creo que por ahí es más conveniente para no dilatar quizá las exposiciones, que les pido, salvo que sea muy urgente, que traten de guardar por ahí las preguntas para el final de ambas exposiciones y abrimos ese espacio de consulta al final, ¿no? Y como yo siempre destaco particularmente, me tocó el año pasado también exponer con la doctora Ábalos, quienes no lo saben, ella es mendocina, así que la suerte de la virtualidad hay que destacar lo bueno, y nos permite tener en la provincia de Buenos Aires nuevamente a una profesora, una de las más destacadas del derecho constitucional del país, como es la doctora Ábalos. Ella es doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales, es especialista y magíster en Magistratura y Gestión Judicial, es profesora titular de Derecho Constitucional y Derecho Público Provincial y Municipal en las facultades de Derecho de las universidades de Mendoza, de su provincia y de Cuyo, donde tuve la suerte de estar inclusive. Ella es profesora en posgrado en la UBA, también es profesora en posgrado en la Universidad Austral, es vocal de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, también del Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos, y también y fundamentalmente ella es jueza del Tribunal de Gestión Judicial asociada en lo tributario de Mendoza, ¿sí? Así que bueno, más o menos esos son, más allá de tener publicaciones a su nombre y una gran trayectoria profesional. Estos datos que obviamente yo se los cuento y en mi caso soy autorreferencial, pero creo que tanto para que ustedes conozcan a ella como a mí, más allá de que es lo típico que se hace en un evento de presentar a los profesores, me parece que también es importante que ustedes sepan
desde dónde venimos o quizá desde qué formación o por qué motivos quizá les compartimos las reflexiones que vamos a abordar cada una de nosotras en cuanto a las temáticas que elegimos. Y en ese sentido, perdón que peque vuelta, nuevamente lo digo como autorreferencial, pero bueno, les cuento algunos de los datos salientes de mi carrera, de estos años que vengo desempeñándome, después de que me recibiera como abogada en la Universidad Nacional de La Plata, ahí también me recibí de especialista en Derecho Penal, soy profesora adjunta interina en la parte especial del Derecho Penal y dando clases de seminarios, y la docencia también la desempeño en la UBA a través de los 2 concursos que gané en Penal y Constitucional, en las cátedras de los doctores Dona y Sapsay. También me recibí como especialista en Derecho Constitucional en la UBA, soy parte del comité de redacción de la revista Derecho Penal y Criminología Editorial La Ley, tengo publicados algunos artículos vinculados con estos temas, y en cuanto al desempeño profesional, soy parte del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, empecé en 2006 en la Defensoría 3 de La Plata, después pasé al Tribunal 3 de La Plata y desde el 2012, van pasando los años, para mí es hace poquito, pero en definitiva estoy en la Defensoría de Casación, ¿sí? Si les parece, entonces vamos a comenzar, después de estas breves reflexiones, de presentación, y para que recuerden los temas que vamos a ver en los encuentros, les vamos a ir mandando material, y que esto va a quedar disponible tanto seguramente como link, y después va a quedar una carpeta en conjunto, recién lo hablábamos con los chicos. Así que bueno, como les adelanté, la idea mía es hablar de lo perpetuo de la perpetua, que tiene que ver con la indeterminación de cuánto duran las perpetuas en la República Argentina. Y como bien saben, lo voy a abordar este tema, como se los dejé planteado en ese título del cronograma, vinculándolo con la seguridad jurídica, ¿sí? Es una problemática que me parece importante tomarnos un trabajo para reflexionar, para establecer si en su caso, tanto como normativa o jurisprudencialmente, hay que definir estas cuestiones, ¿sí? Y en pos de este objetivo, yo lo que vengo haciendo, y me parece que quizás más práctico, el tema del Teams hace que si yo les comparto pantalla, yo no los veo más, algunas aplicaciones me ven, otras no, entonces por ese motivo vamos a canalizar todas estas cuestiones de manera oral, de esta forma, y después con un PowerPoint mi idea es reforzar todos los conceptos que quiero intentar compartirles. Y en esa idea de compartir, obviamente no todos están vinculados al derecho penal, si son abogados estudiaron esta materia y recordarán o no, si no se los recuerdo, que el Código Penal en el artículo 5 establece 4 especies de pena, ¿sí? Reclusión, prisión, multa e inhabilitación. Todas ellas, salvo la multa obviamente, pueden ser de carácter temporal o perpetuo en cuanto a su duración, ¿no? Y obviamente sobre las que más me voy a expedir por la relevancia que tienen en cuanto a lo que estamos viendo, son las penas privativas de la libertad, sean reclusión o prisión, ¿sí? Y concretamente, sobre la indeterminación reinante en torno a estas cuestiones, cuando hablamos de los alcances de las penas, ¿no? Fundamentalmente en relación a estas 2 especies de pena privativas de la libertad, es que creo que es importante que repensemos este concepto de la duración, ¿no? Nosotros tenemos un Código Penal vigente desde 1921, ¿sí? Nosotros estamos cumpliendo en la vigencia normativa un siglo de este código, sin perjuicio de que en modo alguno se parece al de 1921 por tantas reformas parches que ha tenido, ¿sí? Se llama así a las reformas, vulgarmente decimos reformas parches, que han afectado de manera grosera la sistemática del código. Pero en lo que respecta a esta cuestión de la perpetua, parecería que no hemos tenido grandes cambios, sin perjuicio que me voy a expedir a algo que es fundamental, que es el artículo 55, que incidió mucho en esto, ¿no? Vamos a ver distintas cuestiones sobre esto. Y la necesidad de conocer un aspecto sustancial que hace a la existencia y el reaseguro del Estado de Derecho, sobre todo cuando nosotros vemos una desconfianza generalizada, ¿no? En la sociedad argentina, no se siente o uno percibe, tanto los que formamos parte del Poder Judicial como quienes están por fuera de él, esa desconfianza en el sistema de justicia. Muchas veces cuando uno escucha lo que opina la gente sobre las penas perpetuas o las preguntas que se hace sobre las perpetuas, advierte, ¿no? Que literalmente la gente se enoja inclusive, ¿cómo no es perpetua la perpetua? Bueno, si uno se toma el trabajo de analizar estas cuestiones, efectivamente hay una explicación a esto y hay un límite. Y ese límite tiene que ver con el fin de la pena, el fin convencionalmente reconocido en relación a la pena, ¿no? Y lo que yo en esta ocasión no voy a analizar, porque necesito circunscribir el tema, si no nos llevaría muchas más horas para abordarlo,
es dando por sentado que eventualmente en la República Argentina es constitucional una pena de entidad perpetua, ¿sí? Que esto, insisto, se podría seguir discutiendo porque se discute, y afirmando esta situación de que existen penas perpetuas en la Argentina, lo que nosotros tenemos que saber o tratar de deslindar y poder desmembrar realmente cuál es esa vigencia de las penas perpetuas, es decir, el límite real, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con lo cuantitativo, ¿no? Hablando, ¿no? ¿A cuánto equivale una perpetua? Y la incertidumbre descripta en torno a estas cuestiones hace que me resulte imperioso repreguntarme y continuar preguntándome cuándo vence una pena perpetua en la República, ¿no? ¿Y por qué me parece importante? Hay muchísimas razones que las van a conocer cuando comparta todas estas reflexiones que me vienen a la mente cuando abordo este tema. No solo para el imputado, ¿no? O condenado después, ¿no? ¿Por qué? Porque para esta persona va a ser importante que después nosotros controlemos si esa pena perpetua, sea reclusión o prisión, ha sido determinada, ¿no? En años válidos para ello. Y además, para que obviamente sepa cuándo fenece en concreto esa sanción. También para los familiares de esta persona y obviamente para los familiares de la víctima. Y digo familiares de la víctima porque obviamente a la víctima le va a importar, pero en la mayoría de los casos donde se imponen perpetuas, ejemplo un femicidio, la víctima no está. Entonces por eso digo con mayor razón a los familiares de la víctima y o damnificados, y por eso mismo, por la entidad de los delitos que tienen previstas en el Código Penal penas perpetuas, también le va a importar a la sociedad, porque son delitos muy sensibles para toda la sociedad, y entonces lo que se advierte justamente es que las autoridades legislativas y jurisdiccionales, en el caso concreto, son las que tienen que empezar a dar respuestas. Obviamente las dan las jurisdiccionales, pero lo que voy a demostrar es que para mí, ya les adelanto la primera reflexión, que tiene que ver con la necesidad de una reforma legislativa, ¿no? Los tribunales de justicia, cuando resuelven estas cuestiones, en cierta forma no brindan, o lo que se advierte es que no brindan una respuesta previsible, equitativa, concreta, certera e indubitable sobre esta pregunta que yo implícitamente y explícitamente vengo marcando. ¿Cuál es el término de la perpetua? ¿Sí? Porque este término es el que en definitiva no se sabe o se desconoce, y tiene una razón de ser con la falta de claridad expositiva en el Código Penal que se arrastra y que se ve plasmada en las sentencias que nosotros vemos a diario. Y en ese sentido, todos los condenados a esas sanciones, obviamente, todas las personas involucradas en el proceso tienen un interés, porque sobre esas personas va a recaer el mayor poder punitivo estatal. Cuando uno estudió teoría del delito y teoría de la pena, sabe que la habilitación para el poder coercitivo estatal viene dada por el 7512, ¿se acuerdan en el Código Penal?, que prevé, o sea, la facultad del Congreso de dictar esos códigos. Entonces, para que un monto de pena sea válido, ¿sí?, en cuanto al límite cuantitativo, muchos aducen o referencian el bloque de constitucionalidad. Y en ese bloque de constitucionalidad van a ver la relevancia que tiene la referencia a un estatuto, como es el Estatuto de Roma, de jerarquía. Recuerden, no tiene jerarquía constitucional, sino supralegal, ¿sí? Esto lo vamos a ver, después les voy a contar cuál es esa referencia a la que se alude en cuanto al límite cuantitativo. Y cuando analizamos toda esta cuestión que gira en torno, a su vez, al derecho a la información, ¿sí? La reforma del 94, bien sabemos, no vinculado al derecho penal, pero sí el derecho a la información tiene carácter constitucional, el acceso a la información pública, el artículo 43, y la sociedad, por eso lo traigo a colación, tiene derecho a conocer los alcances de estas cuestiones. Y por eso me parece importante vincularlo con el tema de la seguridad jurídica, ¿sí? La seguridad jurídica, o insisto, con la inseguridad jurídica, ¿no?, que se genera ante esta situación de incertidumbre. Por eso la solución que usualmente los jueces le brindan, nosotros en derecho penal hablamos de conducta, ¿no?, que puede ser por acción o por omisión, cuando resuelven una sentencia pareciera como que patean para adelante la cuestión. Con el mayor de los respetos, insisto, pero tiene que ver con esta situación de inseguridad jurídica que aún creo se cierne sobre esta cuestión tan trascendental, ¿no? Y cuando digo la seguridad jurídica, siempre digo lo mismo. Si me preguntan, ¿hay una norma en la Constitución Nacional que expresamente diga seguridad jurídica, dos puntos? No. Pero esta seguridad jurídica, ya sea como principio o como valor del derecho constitucional, se desprende de los postulados básicos que inclusive los podemos leer desde el preámbulo, ¿sí? Esa necesidad de afianzar la justicia. Entonces,
cuando hablamos de la necesidad de afianzar la justicia, nosotros tenemos que pensar, y yo siempre traigo a colación, después en el PowerPoint se las voy a explicitar y la van a poder ver para reforzarla, que tiene que ver con definiciones de seguridad jurídica, podríamos encontrar en todos los libros de doctrina, pero a mí me gusta traer a colación la del doctor Manili, que va a exponer en este curso también, cuando dice que es la garantía que ante una violación, ya sea proveniente del Estado o de un particular, una violación de un derecho o una lesión, nosotros lo que vamos a tener de trasfondo es el Estado. Y el Estado tiene que garantizar, ¿qué cosa? Tiene que brindar a las personas sujetas a la jurisdicción que el sistema jurídico vigente, el que tenemos hoy en 2021, como en un futuro, mediante leyes ciertas, escritas, razonables, estables, justas, este principio de legalidad, ¿sí? También vinculado, le va a garantizar la tutela de los derechos fundamentales, de los derechos que integran el bloque de constitucionalidad. Entonces, esto me importa, por tanto, me parece tan serio vincular el tema de la indeterminación del cuánto dura en concreto la pena perpetua con el principio de seguridad jurídica, ¿sí? Entonces, por eso es que lo quiero vincular, ¿no? Y cuando vengo reflexionando sobre estas cuestiones, la necesidad de afianzar la justicia, ¿no? Y esta cuestión que tiene que ver con algo que por ahí a mí me choca en el sentido del desempeño profesional, lo que quiero decir, cuando voy a cuestionar la labor jurisdiccional, inclusive voy a referenciar fallos de la propia Corte para analizar todo esto que venimos viendo, me parece que obviamente yo ya les adelanté que el camino para resolver esta cuestión quizá podría ser legislativo en cuanto a la necesidad de una reforma, pero también voy a cuestionar prácticas judiciales. Y en esto tiene que ver con un compromiso fiel que tengo cuando pienso o aprovecho estos espacios académicos que nos pueden servir, y de ahí el aprovechamiento que quiero hacer de estas jornadas, para reflexionar sobre nuestras prácticas, ¿sí? Las prácticas siempre están naturalizadas, pero el mundo académico nos permite, a quienes sobre todo en mi caso particular, les conté lo mismo cuando hablé del tema anterior en otro curso, sobre la necesidad de obrar con objetividad, que muchas veces no podemos hacerlo cuando representamos a una parte en un proceso, a los intereses de la parte en un proceso, ¿no? Y en mi caso yo trabajo, les conté, en una defensoría de casación, entonces obviamente muchas de las reflexiones que inclusive voy a compartir con ustedes, el rol que desempeño y la tarea jurídica que llevo a cabo, obviamente va a tener vinculación con los intereses que defiendo en el marco de un proceso penal, ¿no? Entonces, estas reflexiones son objetivas, que el espacio académico, insisto, me permiten compartirlas con ustedes. No es cuestionarlo por cuestionar, sino simplemente tratar de traer, no creo que luz, pero sí iluminar en algún punto sobre cosas que tenemos naturalizados, como es el caso de la indeterminación del cuánto dura una pena perpetua, ¿no? Y cuando estos casos llegan a la justicia, ¿no? Me parece que es además importante vincularlo con algo que venimos viendo que se llama el constitucionalismo dialógico, esto de la necesidad de conversar entre los poderes del Estado, ¿no? Y lo que podemos reclamar, obviamente, primero y principal, cuando una causa le llega a la justicia, al despacho de un juez, obviamente a resolver el caso concreto, nadie va a pedir más, ¿sí? Esto es el control difuso de constitucionalidad, el artículo 116 y 117 claramente nos dice que hay que resolver en el marco de una causa, ¿no? Entonces, obviamente esto vinculado con la necesidad de garantizar la administración de justicia, con el derecho de peticionar a las autoridades, que hoy no lo podemos pensar solamente con el artículo 14, sino que también tenemos un 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, con el 25 de la Convención Americana, y esto nos va a robustecer el debido proceso que teníamos en el 18, ¿no? Ese 75-22 le va a dar un reforzamiento a este debido proceso, ¿no? Y precisamente en esa necesidad de quizá exhortar, ¿no? En este activismo judicial al que se debe propender, sin miedo a pensar que estamos hablando del gobierno de los jueces, ¿no? La idea de un activismo habla de robustecer precisamente ese sistema de gobierno republicano con división de poderes. Y en ese sentido, yo les dije que iba a referenciar una de las reformas que se hizo en el Código Penal que tiene que ver con los 50 años de prisión que se establecen en el Código Penal como un límite, ¿no? Como un tope máximo, se acordarán, y si no se los refuerzo, cuando una persona comete más de un hecho reprimido como una misma especie de pena, se recurre a la regla del concurso real para establecer cuál es el tope máximo de pena. Brevemente, esta es la idea del concurso real, darle una pauta al juez cuando individualiza una pena de saber cómo tiene que hacerlo, ¿no? Para decir como una especie de manual de instrucciones para individualizar la pena ante un concurso real. Ese artículo 55 fue modificado y ahí se estableció un tope máximo de 50 años de prisión.
para los concursos reales, no dice la perpetua equivale a 50 años de prisión. Pero muchos cuestionan, porque se ha visto casos donde este quantum, este número, es referenciado. Pero también es referenciado el Estatuto de Roma, que yo les voy a contar los alcances, pero brevemente se los adelanto. El Estatuto de Roma es citado para 30 años, ¿sí? Para que ya les vayan sonando 30 años, 50 años, ¿sí? Perpetua, ¿cuánto equivale, no? Y la falta de claridad sobre un aspecto tan trascendental como el que estoy analizando, tiene que ver con, además, la igualdad ante la ley, ¿sí? No solo la igualdad que nosotros conocemos desde la mera cita del artículo 16 de la Constitución Nacional, sino que también nosotros siempre vamos viendo el tema de la igualdad, por ejemplo, en el 75-23, no tiene vinculación con lo que vemos hoy, pero ha sido robustecida la igualdad, y obviamente el 24 de la Convención Americana, que le da un andamiaje mayor también a este reforzamiento de la protección de la igualdad. ¿Y por qué digo la igualdad vinculado con esto? Porque las penas perpetuas van a vencer, o sea, el cómputo de pena que se haga puede variar según el criterio que al respecto tenga el juez cuando resuelva. Y esto es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar. Ese margen de arbitrariedad, de discrecionalidad que pueda llegar, perdón, la discrecionalidad que puede dar lugar a arbitrariedad. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tratar de resguardar. ¿Se acuerdan el artículo 33 de la Constitución Nacional? La interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos como una garantía innominada. Entonces, es importante esa necesidad, ¿se acuerdan de la ley como previsión general para tratar de prever los casos futuros justamente? Y la relevancia de tener una norma certera que no genere dudas y que nosotros tengamos una respuesta equitativa para todos, ¿sí? Y esto tiene que ver también con el 7512. Nosotros en materia de codificación de derecho de fondo tenemos una norma, ¿sí?, que es única para toda la República. Tenemos una forma federal de gobierno con código unitario. Y en ese código unitario la idea que podría leerse de todo esto es la necesidad de dar una respuesta igualitaria a todos. Las provincias le han delegado a la nación el dictado de esos códigos de fondo. Pero en esta cuestión vemos discrepancias interpretativas propias de la labor jurisdiccional y del control difuso de constitucionalidad también, ¿no? Y en esto, hablando de control, yo les dije que hay un fallo o sea, les dije que iba a hablar inclusive de fallos de la provincia, se lo voy a mandar. Es un fallo que dictó la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con el tema de cuándo vencen las perpetuas, particularmente en relación a uno de los más famosos detenidos de la República. Digo famoso en el sentido por el tiempo que lleva detenido, que esta persona que estoy aludiendo se llama Robledo Puch, quizá ustedes lo recuerden. Hay varios pronunciamientos al que quiero remitirme, hacia el pronunciamiento que dictó la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires cuando resolvió el 31 de agosto de 2016. En ese fallo, que fue dictado como consecuencia de un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que interpuso el doctor Ignacio Nolfi, defensor de casación, ahí lo que en realidad es importante, yo se los voy a mandar después como material, el voto del doctor Soria, al que se adhieren los restantes jueces, que en cierta forma yo lo puedo tomar como una forma de decir sobre este tema que se ha tomado cartas en el asunto, ¿no? Lo que me importa, y después van a ver en el PowerPoint que yo lo utilizo, esta expresión de las penas, porque siempre solemos decir que las penas perpetuas no son para siempre. Y esto es lo que le choca a la sociedad también cuando lo escucha, como la perpetua no es para siempre. Pero es cierto, ¿sí? Y esto es lo que dice el doctor Soria en su voto, que tiene que ver con las condiciones previstas en el artículo 13, al que ahí también se referencia el artículo 13, para quienes no lo tengan presente, el 13 del Código Penal, regula lo concerniente a la libertad condicional. Algunos la llaman mal llamado beneficio de libertad condicional, es un derecho del imputado a la libertad condicional, que también obviamente tiene su regulación en la ley de ejecución penal, ¿no? Y esto tenemos que pensarlo, la 24660 a nivel nacional, sin perjuicio de la ley provincial. Yo la voy a marcar y la vamos a ver después, el artículo 6, ¿sí?, de la ley de la 24660. ¿Por qué me importa tanto el 6 sin perjuicio del que en el primero hablamos de cuál es el fin de la pena, que también se ha visto robustecido en todo el bloque de constitucionalidad, que tiene que ver con el ingreso del condenado en este régimen de progresividad, ¿no? Y permitiendo, obviamente, la idea de la progresividad es el recupero, ¿sí?, de su vida en libertad, de su reincorporación al medio libre, en forma progresiva, gradual, ¿no? Entonces, por eso, en esa oportunidad la Corte, era un caso muy particular porque justamente tenemos también un tema muy controversial que tiene que ver con el artículo 52, ¿sí?, y 53, con la accesoria por tiempo indeterminado. Y particularmente allí lo que se venía destacando tenía que ver con el agotamiento de la pena. Recuerden que estaba detenido, esta persona está detenida desde el 3 de febrero del 72, ¿sí? Entonces,
Una de las variables que no permitía, o sea, tener en cuenta en este caso con respecto al agotamiento de la pena, que hasta ese momento no se podía determinar, porque una de las variables precisamente es que se encontraba en el caso de Robledo Puch en orden a la condición de acceso a la libertad condicional de la pena principal, ¿no? Para que pudiera empezar a computarse desde ese momento el plazo que prevé el artículo 52, que tiene que ver con la reclusión por tiempo indeterminado, y como esto no estaba afirmado, para dilucidarlo, fue en cierta forma que la Corte, la Suprema Corte Provincial, trató de clarificar los puestos. Y ahí dice como tratar de dar mayor certidumbre o mayor certeza sobre esta cuestión. Es decir, al resolver, no solo lo sostiene de esta forma, sino que trató de bajar unos lineamientos sin perjuicio de decir son los jueces de la causa los encargados de determinar oportunamente el agotamiento de la pena. Es decir, lo destacaron cómo hacerlo, ¿sí? Tener en cuenta para el momento del cómputo de pena, tener en consideración los parámetros que ahí la Corte, los ministros de la Corte referenciaron, el tiempo que Robledo Puch lleva detenido, y en ese parcial acogimiento del recurso, lo que sí resolvieron en sentido favorable en relación a estas líneas directrices que fueron trazadas en orden a propender, insisto, esta paulatina y controlada inclusión de Robledo Puch en esta etapa siguiente de la ejecución de la pena privativa de la libertad, que tiene que ver con el regreso al medio libre, ¿no? Ir pasando de un ámbito cerrado a otro menos riguroso hasta tanto que finalmente se dé esa reinserción al medio libre, ¿no? Esto obviamente uno podría decir, bueno, es lo que dice la 24660 a nivel nacional y su par provincial, pero con independencia de esto lo fueron plasmando, ¿no? Por eso me importó traerlo a colación, aunque ya pasaron algunos años de este fallo, pero todos estos agravios tienen una naturaleza de ser que también uno lo evidencia en otros fallos, ya les voy a mandar también uno del Tribunal de Casación Penal, pero a veces, muchas veces estos planteos en cuanto a los cuestionamientos de los cómputos de pena, cuando dije hoy se patean para adelante, porque a veces se dice que son planteos hipotéticos, dogmáticos o conjeturales, así como se dice cuando uno plantea una inconstitucionalidad, y en este caso tiene actualidad el tema, ¿sí? Es imperioso que se conozca que esto que estamos planteando que tiene que ver con la seguridad jurídica, la entidad de las penas perpetuas, cuánto duran. Y por eso a veces yo lo pienso, quizá las clasificaciones a veces sirven y a veces no, nos aportan información o no, pero cuando hablamos de las lagunas normativas, si bien este por ahí no es un caso estrictamente de laguna normativa, pero al menos de ambigüedad, ¿no? De esta falta de precisión, ¿no? De saber cuánto tiempo dura efectivamente una pena perpetua. El control de constitucionalidad nosotros bien sabemos que es importante. Les dije que era importante también ese constitucionalismo dialógico, esa exhortación, ¿no? Cuando un juez advierte un déficit legislativo, como el que venimos diciendo, ¿por qué no pensar, ¿no? En exhortar a los legisladores nacionales para que clarifiquen esta cuestión? ¿Sí? Esto no implicaría, insisto, generar un gobierno de los jueces como lo que les decía antes, ¿no? Esta zona de penumbra que se advierte cuando no sabemos el límite cuantitativo de cuánto dura una perpetua, ¿no? Y la actividad tribunalicia, la forma que se viene resolviendo, lo que nos hace ver es que no tenemos un marco concreto, previsible y uniforme para toda la República, ¿no? Entonces, ante la pregunta de cuándo vence una pena perpetua en la República, muchas veces los jueces aluden a la libertad condicional. Quizá alguna información de lo que vengo diciendo, algunos por ahí no entienden nada. ¿Por qué nos habla de libertad condicional si está hablando de la perpetua? ¿Por qué? Porque los jueces, ahora se los clarifico para quienes quizá no lo tenían este dato, cuando resuelven muchas veces toman en consideración la fecha en que el imputado va a encontrarse en condiciones de acceder a la libertad condicional, que para los casos de perpetua está previsto en 35 años, ¿no? Entonces, ese es un parámetro normativo y cuantitativo que tenemos, 35 años, ¿sí? Desde los 35 años podría acceder a la libertad condicional y ese es un parámetro para las perpetuas, para limitar el alcance de la perpetua. En el PowerPoint que les dije les voy a clarificar esto, ¿no? Pero recuerden lo que dijo el doctor Soria en el voto, ¿sí? En el voto de Robledo Puch, no son para siempre las penas perpetuas, ¿no? Entonces esa necesidad de determinación de hasta cuánto dura en el ordenamiento jurídico argentino una pena perpetua, en ese para siempre, es lo que tenemos que tratar de limitar. ¿Y por qué? Porque tenemos un fin de la pena, ¿no? Ese fin de la pena del que... Porque yo para hablar de cuánto dura la perpetua necesito hablar también de para qué se imponen las penas en la República Argentina. Porque si yo quiero pensar que es un mero encierro, ¿sí? Una imposición de una pena privativa de la libertad,
me olvido del fin de la pena, pero no me puedo olvidar porque tengo compromisos internacionalmente asumidos por la República Argentina, más allá de que venían de antes, ¿sí? Pero ahora tienen jerarquía constitucional desde el 94. Entonces nosotros bien sabemos que el principio de proporcionalidad, razonabilidad, humanidad de las penas, vinculado, por ejemplo, con el artículo 1 de la Convención contra la Tortura, o también vinculándolo con la imposibilidad de poner tratos inhumanos, crueles, degradantes, artículo 18 de la Constitución Nacional. Es decir, tenemos todo un marco normativo que nos impide a nosotros el encierro por el mero encierro. Entonces, necesito saber a cuánto equivale una perpetua para saber que esa sanción no pervierte estos valores constitucionales que están íntimamente ligados. Y cuando yo les voy a contar en el PowerPoint, lo van a ver quizá desde lo visual es más gráfico, pero les quiero contar dos argumentos que encuentro para tratar de dar una respuesta, ¿no? Más allá de la posición que ya se la senté desde el vamos, que me parece, esto, insisto, es opinable en el sentido de cuál puede ser la solución, pero insisto, es un espacio académico que quiero aprovechar para reflexionar y compartir estas reflexiones. Y en ese sentido, el artículo 500 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, es decir, si hay alumnos que no son de la provincia, como por ejemplo, bueno, no es alumna, pero expositora, la doctora Ábalos, ella es de Mendoza, nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires una norma que tiene que ver con el cómputo de penas, ¿no? Cómo se hace el cómputo de pena, quién lo hace y cuál es el contenido. Y precisamente me importa remarcar el contenido del artículo 500 en relación al cómputo de pena, porque tiene que ver con el cómputo, tiene que estar fundado, ¿sí? Y fíjense lo que aclara el artículo 500, con expresa indicación de la fecha, de detención y de libertad. Fecha. Si yo voy a la Real Academia Española, yo sé que en el anterior curso dije no hay que buscar en la Real Academia definiciones, no, en algunos casos si tenemos términos técnicos no nos sirven, pero para saber qué se entiende por fecha, ¿sí? Yo les di, uno va y una de las acepciones, ¿no?, que tiene esta palabra es día completo o día determinado. ¿Y por qué me importa tanto esto? Porque dice fecha de libertad, no dice un momento o una oportunidad, es decir, no dice el momento en que el imputado esté en condiciones de acceder a la libertad condicional o la oportunidad en que esté en condiciones de acceder a la libertad condicional. Me importa saber certeramente cuándo es esa fecha, ¿sí? Yo cumplo años en febrero, no me importa el mes, quiero saber la fecha del cumpleaños, ¿sí?, el día concreto de nacimiento. Entonces, como un argumento adicional, ¿no?, que quiero destacar y para vincular, esta es la respuesta que me pone una traba, ¿no?, a ese argumento de la cita del artículo 13, además de esta remisión a la libertad condicional, que esa libertad condicional puede no darse nunca. Y puede no darse porque no se cumplen siempre hablamos, cuando hablamos de la libertad condicional, hay requisitos temporales en cuanto a la fecha, ¿no? 2/3 para las penas, 8 meses para las penas inferiores a 3 años, bueno, no voy a dar una clase de penal, pero sí el 14, que está muchas veces cuestionado constitucionalmente, pero si se convalida la validez constitucional del artículo 14, se sabe que hay personas que nunca van a acceder a la libertad condicional, los reincidentes, las personas que cometen determinados delitos. Entonces, para esas personas, la duración de la perpetua va a continuar con ese margen de incertidumbre agravado, no se va a saber, ¿no?, cuándo vence la perpetua. Y recuerden que muchas de las perpetuas se imponen por delitos, obviamente, que nunca van a poder acceder a la libertad condicional, porque el artículo 14 se fue robusteciendo y tiene una serie de delitos, si ustedes lo miran, por los cuales no es viable la libertad condicional, ¿no? Y por otro lado, recuerdan que les dije el Estatuto de Roma. Ahora sí, este argumento lo podemos traspolar para toda la República Argentina, porque obviamente tiene jerarquía supralegal este estatuto. Y este estatuto, que si bien está pensado para los delitos que tiene competencia la Corte Penal Internacional, nosotros bien sabemos que desde que tiene jerarquía ingresó por la ley 26.200, ingresó al derecho interno, por decirlo de algún modo, y hay varios artículos que siempre se citan, son el 77, el 78 y el 110 más que nada, ¿no? ¿Y por qué hago esta remisión y por qué quiero tomarme unos minutos de hablar del Estatuto de Roma? Porque siempre recuerden que nosotros tenemos que pensar, ¿no?, el quantum punitivo, cuánto dura una perpetua en base a los principios de proporcionalidad, razonabilidad, humanidad. Podemos tomar el 29 de la Convención Americana en cuanto al principio pro homine, ¿no? Entonces tenemos que respetar este principio de legalidad y entonces si eventualmente hubiera una remisión a estos 30 años como tope máximo del Estatuto de Roma, expresamente tendríamos que reconocerlo, ¿no? Podría ser una solución.
Pero por otro lado, y de hecho uno de los fallos que les voy a mandar del doctor Maidana, el voto, él alude y reconoce esta distinción. El Estatuto de Roma prevé, en estos artículos que yo les nombré, una distinción entre las penas que no excedan de 30 años y la reclusión a perpetuidad. Es decir, hay una distinción. Y yo les dije que a mí me importa, y quiero por eso ir a ese artículo más que nada, que es el 110. El 110 del Estatuto de Roma, en el inciso tercero, establece una posibilidad de reducción de pena, ¿no? La Corte puede reducir la pena. Breve asterisco, ¿sí? Para que lo tengan presente. Nosotros cuando estudiamos Derecho Penal, ¿sí? En la República Argentina tenemos una clasificación bipartita entre delitos y contravenciones. Por eso cuando se habla de la apología del crimen, que inclusive así lo dice el Código Penal, está mal, porque nosotros no tenemos crímenes, ¿sí? Pero lo que entendemos, y la Ley 26.200 lo aclara, es que tenemos que decir que cuando la Corte Penal Internacional o el Estatuto de Roma alude a crímenes, para nosotros lo vamos a pensar como delitos, ¿sí? Esto es una mera aclaración, a punto de nota al margen, ¿no? Pero vuelvo al 110, y para que entiendan por qué me parece importante esta llamada de atención. Cuando el recluso, dice este Estatuto de Roma, cumple las 2/3 partes de la pena, como nosotros tenemos con la libertad condicional, o sea, hay un parámetro, 2/3 partes de la condena, o, siempre recuerden, cuando los códigos hablan de o, esa disyunción prevé dos supuestos disímiles. 2/3 partes de la condena o 25 años de cadena perpetua, ¿sí? Ahí utilizan este vocabulario que por ahí ustedes recordarán de esta cuestión que siempre se habla, ¿no? Que tiene que ver con la cadena perpetua, ¿no? Entonces, a mí me importa remarcarlo, ¿por qué? Porque cuando se habla de esto, ¿no? De la vigencia, de esto que por ahí van a decir que nos va a dar una clase de matemática, bueno, pero algo recuerdo, ¿no? Del colegio y que esto me pueda servir para utilizarlo para reflexionar sobre esto, ¿no? Esta regla de tres simples, ¿sí? Que yo pienso a partir de lo que expresamente dice este artículo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos una remisión, y mucho se dice del Estatuto de Roma cuando se habla de las perpetuas, ¿no? A mí me importa remarcarlo porque tiene que ver con el alcance, ¿no? de esa remisión normativa. Yo tengo que tomar todo el texto completo. Es como cuando hacemos un análisis de la ley penal más benigna, ¿no? Del artículo 2 o de la alusión al principio pro homine. Lo tengo que pensar y aplicar todo ese código, ¿no? Entonces, o toda esa normativa. Y ese artículo del Estatuto de Roma, es cierto, distingue entre penas a perpetuidad y penas con máximo de 30 años. Para las penas temporales se prevé esa reducción, ¿no? Cuando el recluso haya cumplido las 2/3 partes de la pena, ¿no? Pero después también tenemos el caso, ¿sí? De que podemos pensar, por ejemplo, porque lo dice expresamente, o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua. ¿Qué quiero decir con esto? Si las 2/3 partes de la condena no pueden ser más que 25 años de prisión, porque así lo dice, si hago una regla de tres simple, y en base a ese monto, yo lo que voy a hacer es calcular los 3/3. ¿Qué quiero decir con esto? La perpetua va a ser equivalente a 25 años más un tercio restante. Y ese tercio restante serían 12 años y medio. Consecuentemente podría tener así un número, ¿no? Y pensar que la perpetua fuera equivalente a 37 años y 6 meses. Entonces, esto que parece un cálculo, ¿no? Una mera idea, lo que busca en definitiva es que necesitamos saber un monto, ¿no? Un monto determinado. Y en esto vuelvo sobre la necesidad de conocer cuándo vence la perpetua y el fin de la pena y la seguridad jurídica. Va todo de la mano, ¿no? Para ir cerrando estas ideas, ¿no? El régimen penitenciario tiene siempre, ¿se acuerdan las teorías la resocialización, la readaptación del condenado? El 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos nos importa para estas cuestiones, nos importa también pensarlo en relación al 5.6 de la Convención Americana. Y en ese sentido, por eso a mí me importa remarcar todo esto, ¿no? Porque muchas veces, obviamente, en mi trabajo actual, yo me dedico a la materia recursiva y nos importa la naturaleza federal de un agravio. Y me parece claro que estamos ante un supuesto de gravedad institucional, ¿se acuerdan el fallo Jorge Antonio de 1960, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? O sea, tendría competencia habilitada la Corte en su caso para expedirse por el interés público, la cuestión que concierne ante un tema de gravedad institucional. Me parece que la respuesta o el andamiaje jurídico, más allá de resolver el caso concreto, exhortar a los poderes legislativos, es una de las respuestas que nosotros tenemos que lograr, ¿no? Y de esto, por eso decía lo del constitucionalismo dialógico. Y en definitiva, después de un siglo de vigencia del Código Penal, me parece, aunque suene como un juego de palabras,
no resulta razonable y debería darse una solución para que justamente lo perpetuo de la perpetua que ya deje de serlo, ¿no? Y cuando digo lo perpetuo de la perpetua, hago alusión a la indeterminación, ¿no? De cuánto duran las perpetuas en la República, ¿no? Entonces, así que bueno, esa es la idea de lo que quise compartirles, sin perjuicio de que ahora en unos 20 minutos, una cuestión más o menos para compartir lo que vengo diciendo con un PowerPoint, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? No va a haber novedades probablemente, pero sí me importa como herramienta adicional para reforzar, ¿no?, lo que dije visualmente. Así que si ahora, salvo que no haya, en general no tengo problemas, lo que voy a pasar es a compartir pantalla. Avísenme si se ve bien. ¿Se ve ahí? Lo vemos, perfecto. ¿Lo ven? Ah, bueno, listo. Así pongo desde la diapositiva actual. A ver, ahí está, ¿no? Ah, mira, ahora me aparece chiquito en el costado, pero bueno, no. Bien. Bueno, vamos a ver esta pregunta, ¿no?, que yo vengo haciendo, tiene que ver con si es perpetua la perpetua, ¿no? Entonces, presentando, está bien, ¿no? Ah, porque me dice ceder, no, era para ver si les daba la posibilidad a ustedes a manejar el PowerPoint. Bien. Y si no es perpetua la perpetua, ¿no? ¿Cuánto dura la perpetua? Ya más o menos vieron, o lo que estuvimos viendo hasta ahora tiene que ver con este marco normativo, ¿no? Con esta cuestión de el marco normativo en la Constitución Nacional. A mí me importa remarcarlo por eso, ¿no? Entonces, nosotros vemos esta necesidad de afianzar la justicia, de consolidar la paz interior y de asegurar los beneficios de la libertad. Lo principal, y por eso yo lo marco, y siempre me importa volver al preámbulo, que tiene que ver con esta necesidad de afianzar la justicia. Cuando hablo del artículo primero, más allá de ahí marcar las características que tiene esta forma de gobierno representativa republicana federal en un pie de igualdad, ¿no?, sin comas ni puntos, como siempre decimos, en esas tres características en un pie de igualdad tienen que ver con esto, ¿no?, con la necesidad de garantizar la división de poderes de la que tanto veníamos hablando cuando les hacía referencia al constitucionalismo dialógico. Y lo mismo cuando vemos todo lo que tiene que ver con la administración de justicia. Particularmente estamos en una capacitación en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Me importa remarcar todo esto por la obligación que tienen las provincias cuando se reservaron la competencia de asegurar su administración de justicia. El artículo 14, por el derecho de peticionar a las autoridades, no solo de los propios imputados y personas interesadas en saber cuánto tiempo van a tener que estar privadas de su libertad, sino también de las propias víctimas o los familiares de esta. ¿Sí? Vamos a ver después el 8.1 de la Convención Americana. La igualdad ya no la podemos ver simplemente con el 16, yo ahí cito el 22 y el 23, el 22 me importa más que nada por la remisión, por ejemplo, al artículo 24 de la Convención Americana. El 18, no solo por el principio de legalidad, sino por el debido proceso. El 19 también, que robustece la cuestión concerniente al principio de legalidad. El 28, súper relevante para todo tipo de cuestión que nos involucra. Cualquier conflicto que estamos analizando, cualquier acto de gobierno requiere ese control y ese test de razonabilidad. El 31 por la supremacía constitucional, el 33 que tiene que ver con la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, más allá de los derechos implícitos al que siempre aludimos. En este caso, la dignidad humana, ¿no?, que tiene vinculación con las penas privativas de la libertad, me importa remarcarlo, porque después nosotros la dignidad humana no había una norma expresa hasta la reforma del 94 que sí la consagra. Yo dije que la idea que al menos proponía o la reflexión principal que se me venía a la mente tenía que ver con el 75, inciso 12. ¿Por qué? Porque es las provincias que le han delegado a la Nación el dictado de los códigos de fondo. Cuando hablo de lo relativo al artículo 75, inciso 22, hablo de los tratados que tienen jerarquía constitucional, los instrumentos. Recuerden que si decimos solo tratados nos olvidamos de las declaraciones, consecuentemente es mejor hablar de instrumentos de derechos humanos previstos en el 22 de manera expresa, y los que fueron incorporados después. Siempre cuando referencio el bloque de constitucionalidad me gusta marcar la diferencia entre la reforma del 94, esto que quiere decir antes de la reforma del 94, la estructura piramidal era muy clarificadora desde lo gráfico. Desde el 94, desde entonces, quizá la estructura del trapecio, en cuya cúspide podemos ver en la izquierda y la derecha podemos situar tanto a la Constitución como esos instrumentos. Lo que tiene que ver con la competencia de la Corte, simplemente por esta cuestión que hablábamos del control difuso de constitucionalidad, de la necesidad de una causa, ¿no?, de resolver el caso, y
más allá del marco normativo que tiene que ver con las facultades provinciales, la referencia que yo les hice, el 7512, se refuerza con el 126. Si yo le delegué y las provincias le delegaron a la Nación el dictado de los códigos de fondo, no pueden recuperar esa facultad delegada, y para que no quede ninguna duda, el 126 lo refuerza. Cuando hablamos de todo el bloque de constitucionalidad, me parece importante que tengan presente la Convención Americana de Derechos Humanos, y en ese sentido, obviamente, la Convención Americana, las obligaciones de los estados, las remarqué. ¿Por qué? Porque fíjense, no solo hay que garantizar los derechos y libertades que están reconocidas en la Convención Americana, sino también los estados se comprometen a adoptar medidas legislativas o de otro carácter. ¿Cuáles son esas medidas de otro carácter? Ejemplo, las sentencias, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de cualquier pena privativa de la libertad, el derecho a la vida obviamente entra en juego, pero entra en juego fundamentalmente el artículo 5 de la Convención Americana, y particularmente el inciso 6 del artículo 5, que tiene que ver con las penas privativas de la libertad. Tienen como finalidad esencial la reforma y adaptación social de los condenados. ¿Se acuerdan la finalidad de la pena? Esas teorías red. Bueno, y también la prohibición de imponer penas que impliquen tratos crueles, inhumanos o degradantes, también respetar la dignidad humana de la persona privada de la libertad, las garantías judiciales, y esto sí, el artículo 8 en su primera parte del inciso primero, toda persona, es decir, no solo el imputado, tiene derecho a ser oída, y ese derecho a ser oído se robustece también con el 25, ¿no? Lo vamos a ver después. También me importa destacar el principio de legalidad, de retroactividad, la protección de la honra y la dignidad, insisto, el 11 nos importa mucho porque antes iba al artículo 33 como derecho implícito, la igualdad de la que les venía hablando ante las respuestas dispares que obtenemos en la República, el artículo 24, y el 25 de protección judicial, y el 29 de las normas de interpretación de este famoso principio pro homine. Paso al Código Penal y vimos esas 4 especies de pena. Más que nada me aboqué a tratar la reclusión o prisión sin perjuicio de que pueda haber inhabilitación perpetua. Y el condenado a reclusión o prisión, recuerden el artículo 13, cuando cumpla los 35 años de prisión y además cumpla con otros requisitos, porque este es solamente el recaudo temporal, ¿no?, que habilita eventualmente la concesión de la libertad condicional. Pero fíjense, la limitación, no toda persona puede acceder a la libertad condicional, los reincidentes no pueden, y tampoco las personas condenadas por ninguno de los delitos expresamente ahí establecidos. Esta norma, para los que no lo saben, es una de las que más se cuestiona por su inconstitucionalidad, ¿no? Porque obviamente vinculemos esta previsión, la del artículo 14, con las teorías consagradas, ¿no?, la resocialización, ¿no?, del imputado condenado conforme el fin de la pena convencionalmente consagrado. Y dentro de toda esta línea de idea o que me importa compartir, recuerden la relevancia del artículo 52, más allá del fallo Gramajo que ha dictado la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se impondrá reclusión por tiempo indeterminado por accesoria de la última condena cuando la reincidencia es múltiple. El 53, que regula lo concerniente a cuándo podrá eventualmente darse esa libertad condicional para los supuestos del 52. La relevancia del artículo 55. ¿Por qué es tan importante el artículo 55? Porque tenemos un límite de 50 años de reclusión o prisión para los concursos reales, ¿no? Y este artículo es citado por ese motivo. Paso a la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad. ¿Por qué? Porque la 24660 nos da los lineamientos de para qué se imponen penas privativas de la libertad, porque ahí dice cuál es el fin, ¿no? Que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley, procurando lograr su adecuada reinserción social, ¿no? Y fíjense esta idea que meramente lo destaco, aunque hoy parezca tan evidente, la ejecución de la pena privativa de la libertad no siempre tenía un control judicial, hoy lo tiene, ¿sí? Es competencia judicial toda esa etapa. El tratamiento del condenado tiene que ser programado, individualizado, ¿no? Todo esto promoviendo el egreso al medio libre, ¿no? Y ir pasando por periodo de tratamiento para adecuarlo a su situación, ¿no? Y esto tiene que ver con la progresividad que se consagra en el artículo 6, ¿no? La idea es limitar la permanencia de cualquier persona condenada a la República en establecimientos cerrados para ir promoviendo su reingreso al medio libre, ¿no? Y esto es lo que veíamos con el fallo de Robledo Puch que les comenté. Entonces, no hay que establecer discriminaciones ni distinciones arbitrarias, solamente las que tengan que ver con el tratamiento, y hay que evitar cualquier tipo de trato cruel, inhumano o degradante porque está prohibido, obviamente, en la República. La pregunta de cuándo vencen las penas de duración perpetua, esta es la pregunta que hay que responder, o establecer este parámetro de cuándo vencen las penas de duración perpetua. No puedo pensarlo
escindido del tema del fin de la pena, ¿no? Van de la mano, ¿sí? Ese fin de la pena pregonado y consagrado y robustecido convencionalmente nos importa para resolver esta cuestión de por qué resulta imperioso conocer certera e indubitablemente cuándo fenecen las penas de prisión o reclusión a perpetuidad. ¿Por qué? Yo les dije una de las tantas razones por la necesidad de seguridad jurídica, ¿no? Tanto para el imputado, los familiares y los allegados, ¿no? Porque todos ellos desconocen cuándo vence en concreto la perpetua, ¿no? Y todo esto vinculado a la necesidad de afianzar la justicia, todos los que pasamos por una facultad de derecho, no solo los que trabajamos en un poder como es el Poder Judicial, nos importa el valor de la cosa juzgada. La cosa juzgada es una de las manifestaciones que tiene este valor o principio de seguridad jurídica del que veníamos hablando. Acá está la definición que yo más o menos les referencié, que tiene que ver con qué se entiende por seguridad jurídica como una garantía que el Estado tiene que brindar, ¿no? No solo cuando hablamos de inversiones en la República Argentina hablamos de seguridad jurídica, bueno, también para hablar de las penas se necesita tener seguridad jurídica y tiene que ver con esto, ¿no? De brindar en nuestro sistema jurídico normas, o sea, leyes ciertas, escritas, estables, justas y razonables, y también aplicación de esas leyes con esas características para, obviamente, dar una respuesta ante esta situación de incertidumbre. Y lo mismo con respecto al derecho a la información pública, ¿no? Lo que les dije al respecto, ¿no? De consagrado constitucionalmente, vinculándolo con la necesidad de seguridad jurídica, con el constitucionalismo dialógico como una necesidad de dar una respuesta judicial mediante eventualmente una exhortación, ¿no? Para tratar de cerrar esta situación de incertidumbre. Nos importa para esto el bloque de constitucionalidad, ¿no? Que tiene que ver con lo que yo les dije, no solo con los instrumentos de derechos humanos, sino también con el Estatuto de Roma, que tiene jerarquía constitucional, ¿no? Ese límite cuantitativo al que se alude, ¿no? Las penas no pueden ser para siempre, ¿no? La prohibición de penas para siempre, indeterminadas, de ahí la relevancia, por ejemplo, también de la Convención contra la Tortura, ¿sí? Ese artículo primero. Entonces, tanto en la determinación de una pena, cuando digo determinación de una pena me refiero al 7512, cuando yo tipifico conductas penales en un código penal y les impongo una pena, una escala penal, ¿sí? Y también cuando el juez, en su despacho, tiene que individualizar una sanción después de haber tramitado un debido proceso, ¿no? Y siempre tiene que resguardarse todo esto de lo que veníamos hablando, proporcionalidad, humanidad y razonabilidad de las penas, porque nunca podemos convalidar ni sentencias arbitrarias, ni mucho menos penas arbitrarias. Entonces, estos principios tienen vinculación también con lo que vimos que tiene que ver con un Estado constitucional y convencional del derecho, ¿no? Nadie puede ser privado de la libertad en forma arbitraria. Y si queríamos darle un límite cuantitativo, referenciar el artículo 55 para decir en la Argentina hay penas hasta 50 años de prisión, es cierto, lo dice el Código Penal. Existe la posibilidad de imponer en un concurso real de penas sanciones hasta 50 años. Pero después tengo los 35 del artículo 13, ¿sí? Fíjense cómo podemos variar desde 35, algunos inclusive siguen hablando de 25, 50 años, ¿no? Fíjense el margen, ¿no? de discrecionalidad que puede llegar a haber eventualmente en la individualización. Ese dato es lo que se desconoce, cuándo vence la pena, ¿no? Y por eso yo marqué esto que tiene que ver con la necesidad de dar una respuesta. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial, y más allá del Poder Judicial, las leyes que tiene que aplicar ese Poder Judicial, lo que por ahí brindan en cuanto a las cuestiones atinentes a las penas perpetuas de la República, es esa sensación de desconfianza generalizada que existe sobre el sistema de justicia, que no podemos negarlo a esta altura de los acontecimientos y que cada tanto con algún pronunciamiento jurisprudencial o con algún hecho que toma Estado público se evidencia, ¿no? Y por eso hablo de la lesión también al principio de igualdad. ¿Por qué? Porque esta necesidad de dar una respuesta ante una situación que ya advertimos como desigual, porque obviamente sabemos que nosotros tenemos un control difuso de constitucionalidad. Nosotros no tenemos un tribunal constitucional que baje línea, ni tenemos, o sea, tenemos la posibilidad de que en cada expediente se resuelva quizá, salvo la posibilidad del escándalo jurídico, ¿no? Como un límite, nosotros tenemos que tratar de prever la mayor situación o la mayor factibilidad de consagrar situaciones que precisamente generen respuestas igualitarias, ¿no? Entonces, cuando uno advierte que acá hay unas respuestas que pueden ser desiguales, porque podemos pensarlo como una laguna normativa o porque lo podemos pensar inclusive, ¿no? Desde esta manera como normas vagas por su indeterminación, tenemos que efectuar control de constitucionalidad en el caso, pero si no, exhortar. Y también el Poder Legislativo eventualmente analizar el Código Penal vigente, ¿no? Y ese límite cuantitativo de una pena perpetua,
esto de la necesidad de conocer a cuánto equivale, me lleva a pensar primeramente la necesidad de dar una respuesta. ¿Y cómo hacerlo? A través de una reforma legislativa, ¿no? Y esa reforma legislativa obviamente la pienso desde el libro primero del Código Penal, que tiene que ver con del libro primero, que es la parte general del código, ¿no? Y si no, en caso de que esto igualmente, hasta tanto esto no suceda, o si no sucede nunca, ¿no? Pero resolver el caso concreto, ¿no? Ese proceso, sin patearlo para adelante, como veníamos diciendo, y además exhortar en este constitucionalismo dialógico. Los cuestionamientos que yo les hice al tema de los 35 años a los que se alude para dar una respuesta de cuándo vence la perpetua, porque no todos los imputados condenados de la República acceden a la libertad condicional. Les marqué la relevancia al respecto del artículo 14, les marqué también la relevancia del fallo Puch de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires de agosto de 2016, ¿sí? Entonces, estos lineamientos que bajó el doctor Soria en su voto, al que adhieren los restantes ministros. También les marqué lo concerniente a una de las posibilidades interpretativas o una propuesta que surge de la lectura del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, particularmente del artículo 500, que tiene que ver con el cómputo de pena, ¿no? Con la indicación de la fecha de detención y libertad, y ahí el valor del concepto de fecha, ¿no? Día completo, día determinado, ¿no? La relevancia de esto, y no una oportunidad o una ocasión que puede nunca suceder, porque puede ser que una persona nunca acceda a la libertad condicional, ¿no? También les dije la relevancia del Estatuto de Roma, que ingresa al ordenamiento jurídico, la relevancia del principio de legalidad, que tiene vinculación con esto, porque esa remisión que se hace al Estatuto de Roma es antojadiza, porque no hay ninguna forma de decir la perpetua equivale a lo que dice el Estatuto de Roma, sino simplemente se toma como un parámetro. ¿Por qué se toma como un parámetro? Porque obviamente tiene una consideración que ahí yo les traje, esos son los datos del fallo del Tribunal de Casación que les voy a mandar, que obviamente en ese voto el doctor Maidana justamente referencia esta distinción, es decir, hay perpetuas y hay penas que pueden tener como pena máxima los 30 años, o sea, hay una distinción, es cierto, ¿sí? Pero nosotros bien vemos que la Corte Penal Internacional va a tener competencia para los crímenes y delitos, ¿no? Que ahí se establece, y entonces esa referencia, ahí está la distinción que yo les hacía entre crímenes y delitos. El preámbulo del estatuto justamente alude a que ahí vamos a tener la regulación de todos los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad. Entonces, si esos son los crímenes más graves para toda la comunidad, ¿cómo vamos a tener una pena superior a esos 30 años? ¿No? Un argumento adicional para robustecer estas ideas. Pero si yo voy al Estatuto de Roma, ¿se acuerdan que les dije? Hay penas que no exceden a 30 años y la reclusión a perpetuidad. Esta pena que no exceda de 30 años, sí, es la pena temporal que nosotros decimos. Tomé el artículo 102, el inciso tercero, que tiene que ver con esta reducción de pena, y la posibilidad de reducir cuando el condenado haya cumplido las 2/3 partes de la condena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua. Es decir, ahí en base a este argumento es que yo traté de darles una respuesta, ¿se acuerdan? Tomar el texto completo, ¿sí? De pensar entonces ese tope temporal de 25 años como 2/3, y si no pude exceder esos 25 años, calculo los 3/3 y tengo 12 años y medio. Es decir, que la perpetua fuera equivalente a 25 años más ese tercio restante. Esto es, que la perpetua, si tuviera que pensar en un monto, le agrego algo más a esa remisión al Estatuto de Roma, 37 años y 6 meses, ¿sí? Entonces, ese fin que venimos hablando tanto, del fin resocializador que se le asigna a la pena, ¿sí? Me lleva a pensar en que volvamos sobre esto. Necesito saber cuándo vencen las perpetuas porque también me va a ayudar en ese fin resocializador. Y para concluir, volvemos sobre los que les marqué. Hay una cuestión federal vinculada con este tema, la podemos ver, la gravedad institucional, sin perjuicio de lo que la ley 48 diga al respecto y lo que nosotros vimos en anteriores cursos, ¿no? Sobre cuáles son los requisitos del recurso extraordinario federal. Este caso Jorge Antonio de 1960, que trajo la doctrina de la gravedad institucional, nos sirve, ¿no? Como un parámetro de este dato, ¿sí? Y estas reflexiones finales me permiten dar cuenta de por qué quise aprovechar este espacio académico para recordar que estamos, cuando hablamos de la imposición de una pena perpetua, es porque se ha acreditado que se ha cometido uno de los delitos que más sensibilizan a la sociedad, porque obviamente se prevé la posibilidad de imponer el mayor poder punitivo estatal, ¿no? El derecho del imputado es lo que está en juego, también los de la víctima, y vimos que también el derecho de la sociedad toda, ¿no? De conocer cuándo vence
la perpetua. Primero pensamos en la idea de dar una respuesta desde este código unitario que tenemos para toda la República, artículo 75.12, reformar el Código Penal, y también lo pensamos desde el constitucionalismo dialógico, exhortar al poder legislativo nacional, esto obviamente en un caso que les sea llevado a los jueces, que lo tienen obviamente que resolver, sin perjuicio de que puedan exhortar a otro poder del Estado, el encargado de dictar dentro de sus atribuciones la sanción de leyes. Y en esto tiene que ver con que esta indeterminación, bien recordemos, la idea mía siempre es tratar de recapitular sobre todo lo que les haya dicho, tiene que ver con la necesidad de afianzar la justicia, la seguridad jurídica. Por eso no puede ser que después de más de un siglo de vigencia de este Código Penal continuamos desconociendo el límite de las penas privativas de la libertad a perpetuidad. Esto es un derecho que tenemos tanto las personas que vivimos en la sociedad argentina como las personas involucradas en el proceso, vinculado con el principio de legalidad, que también es el artículo 18, vinculamos con el principio de igualdad, la necesidad de que la sanción sea determinada de manera escrita, cierta, precisa y previa, y consecuentemente también los alcances de la perpetua, ¿sí? Entonces, revertir esta incertidumbre en lo que concierne a esta solución que propendo, porque tiene que ver con que lo perpetuo de lo perpetua ya no sea su indeterminación, ¿no? Porque justamente el problema de la perpetua, como siempre digo, es la indeterminación, ¿sí? Así que, bueno, les agradezco. Acá, bueno, alguna pregunta, la idea para el final, así que les pido que las guarden para ese entonces. Y ahora voy, no sé si sigo compartiendo pantalla, pero ahí está. Ahí estamos, Así perfecto. que, bueno, en definitiva yo sé que traté de ir cumpliendo con la hora, así más o menos llegamos, pero si quieren después volvemos sobre alguna pregunta que tengan. No sé si, porque la doctora Ábalos por ahí se tenía que desconectar, no sé si está ahí. Bueno, muy buenas tardes. Un placer estar nuevamente en este tercer curso, en esta tercera capacitación. Realmente mi agradecimiento al instituto, mi agradecimiento a la profesora Verónica Blitzik. Para mí, desde Mendoza, es un gusto volver a encontrarme con ustedes y es un gusto compartir esta primera jornada con Verónica. Cada vez que tenemos la oportunidad con ella de participar en algún encuentro, en alguna capacitación, siempre, por lo menos para mí, es el gusto de aprender algo más. Y lo que acabamos de escuchar y la perspectiva realmente tan buena que nos ha dado, me hace nuevamente darme cuenta de la importancia de estas tareas en conjunto, ¿no? Porque esto de trabajar en equipo, esto de sumar distintas visiones, por ahí ella un poco más del derecho penal, yo más del derecho constitucional, pero con mucha conexión y siempre con una perspectiva de contribuir a la capacitación en temas de derecho público, que creo que son temas de alguna manera transversales para todos nosotros. Les cuento que les he preparado para hoy también un PowerPoint sobre un tema que está íntimamente relacionado con esto que acabamos de ver, porque en definitiva, como bien planteaba Verónica, la perspectiva y el funcionamiento del Poder Judicial, el rol de los jueces en los distintos temas que ella ha planteado, tienen que ver, y voy a hacerles la conexión con los temas presupuestarios del Poder Judicial. Fíjense que he distribuido la temática de hoy en estos puntos claves que les voy a mostrar. Primero, ubicar el rol del Poder Judicial y sobre todo el rol dentro del denominado neoconstitucionalismo, el rol del Poder Judicial en el siglo XXI. Después, vincular este funcionamiento del Poder Judicial y la necesidad de apuntalar la independencia judicial en los distintos aspectos que les voy a sintéticamente mostrar. Luego, relacionar esa independencia judicial con la fortaleza desde lo presupuestario, entendiendo la herramienta presupuestaria como esta capacidad que tiene que tener el Poder Judicial, tanto en el diagrama de lo que suponga ponerse en la primera línea en relación con la gestión judicial, en relación con la capacitación continua, en relación con todo lo que supone la informatización hoy del Poder Judicial, para mostrarles la respuesta en estos temas dada desde las normas nacionales, desde el derecho público provincial,
para luego hacer al final una mención al proyecto de ley presentado por el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires en torno justamente a este tema de la autonomía presupuestaria del Poder Judicial. Miren, voy a compartir pantalla, vamos a ver, voy a compartir. Deberían comenzar a ver ¿la están viendo, Vero? El Power lo tenés, sí, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, fíjense que quiero compartirles la cuestión presupuestaria del Poder Judicial. Y para así hacerlo, les he preparado una primera parte introductoria en relación a lo que tiene que ver con la importancia del Poder Judicial en el siglo XXI. Creo que este tiene que ser el puntapié inicial para que entendamos la herramienta presupuestaria, lo que va a implicar en el funcionamiento del Poder Judicial. Acordémonos de toda la formulación que hace el neoconstitucionalismo, empezando por autores europeos, empezando toda esta formulación doctrinaria desde Italia, y ahí podemos citar desde Ferrajoli, pasando luego por Alexi, por Zagrebelsky, por Dworkin, luego por el profesor de México Carbonell, donde van estructurando toda una explicación en torno a este rol creciente del Poder Judicial que se involucra en aspectos de la vida social, política, económica, en cuestiones de salud, de seguridad. Si tuviésemos que hacer mención puntualmente a todo este movimiento, sería muy importante que tuviéramos claro que hay, como ocurre muchas veces en el derecho, distintas posiciones entre los que defienden al neoconstitucionalismo como justamente el presupuesto y el fundamento teórico y doctrinario que da cuenta de este desarrollo y de este avance del Poder Judicial, sobre todo teniendo en cuenta la presencia del Poder Judicial en los parlamentarismos europeos, versus los que critican a esta nueva posición o a esta nueva doctrina, indicando que no será tal, no hay tal neo o algo nuevo en el constitucionalismo, pensando en el funcionamiento del Poder Judicial en los constitucionalismos como los americanos, donde tienen como principal raíz la Constitución norteamericana o la formulación del Poder Judicial. Fíjense entonces que sea cual fuere nuestra posición crítica o no en torno a estas corrientes del neoconstitucionalismo, sí me parece que es muy importante que visualicemos dentro de la configuración del Poder Judicial argentino, teniendo en cuenta esta raíz norteamericana, que es posible encontrarnos, como muy claramente Ollanarte refería, con dos funciones dentro de la organización del poder en la Argentina. La función de gobierno, por supuesto, en manos del Poder Ejecutivo, apoyado con sus mayorías parlamentarias, y un rol fundamental del Poder Judicial y dentro del Poder Judicial de la Corte Suprema. Les sintetizo este recordatorio. Acuérdense que hablar de función de gobierno supone el trazado de la política global del Estado y la adopción de las medidas necesarias para arribar a esas políticas de Estado. Y el instrumento fundamental del trazado de la política de gobierno es la materia legislativa. De ahí que en ese ejercicio de función de gobierno, el rol clave del Poder Ejecutivo, acordémonos también que en la formulación del poder en la Argentina, además de la división de poderes de nuestra república, tenemos un sesgo muy marcado de presidencialismo. De ahí que este rol lo ejerce fundamentalmente el Poder Ejecutivo, las mayorías parlamentarias, y aparece clave el Poder Judicial. Y dentro del Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia Nacional, y si se tratase de las provincias, las provinciales. Porque en este trazado de la política de gobierno, quien le da la viabilidad a esta política de gobierno es, por supuesto, el Superior Tribunal de Justicia Federal o provincial, a la hora de entender que es constitucional una determinada norma. Mientras que además de la función de gobierno, Ollanarte sitúa a los órganos del Estado en la función de control, donde primeramente aparecen las minorías parlamentarias en este trazado de esa política global, las minorías controlando, y nuevamente el Poder Judicial y particularmente la Corte Federal o las Cortes Supremas Provinciales, que ejercen control a la hora de declarar inconstitucional alguna de esas normas, alguna de esas políticas de gobierno instrumentadas a través de normas. Fíjense entonces que
María, En el diagrama de división de poderes republicano con notas presidencialistas muy fuertes, el Poder Judicial y dentro del Poder Judicial las Cortes Supremas, la Suprema Federal y las provinciales, ejercen ambas funciones, gobierno y control. Visualicen cómo quiero conectarles este rol preponderante del Poder Judicial en el siglo XXI con la configuración de nuestro Poder Judicial en la raíz norteamericana, que asumimos un Poder Judicial muy diferente al Poder Judicial en los parlamentarismos europeos, pero que viene a dar cuenta justamente de la necesidad de este planteo del Poder Judicial, con este rol preponderante, que en una síntesis apretada les he querido mostrar, y junto con ello, la necesidad de fortalecer su independencia. María, discúlpame que te interrumpa. Sí. Mil perdones. Sí. Creo que nos quedamos en la primer filmina, me parece que no nos está pasando a nosotros. A ver, bueno, miren, si quieren, dejo de compartir pantalla, no se preocupen, y avanzo sin compartir, porque hay veces que ocurren estas cosas. Entonces, sigo sin compartir pantalla. Igual dejo el Power a disposición de ustedes, como para que perfectamente luego lo puedan visualizar. Quería sintetizar, entonces, en esta introducción, quería sintetizarles la importancia del puntapié inicial del que es la creación de nuestro Poder Judicial, con su rol tan preponderante en el constitucionalismo argentino, que viene de la mano, entonces, de la formulación del Poder Judicial norteamericano, de ahí asumido en el texto argentino, como verdadero poder del Estado, que tiene en sus manos ejercicio de función de gobierno y de función de control. Sin perjuicio de ello, también luego con la irrupción del neoconstitucionalismo, esto se pone de manifiesto muy claramente, como les decía, con mayor preponderancia dentro del modelo parlamentario europeo, donde el Poder Judicial tenía indudablemente una función como administración de justicia ligada a la función del poder administrador, a diferencia del Poder Judicial en nuestro sistema, pero que aún así me interesa visualizarlo para que vean que como puntapié inicial estamos hablando del Poder Judicial en un siglo XX con una preponderancia muy grande. Con este puntapié inicial, les decía la importancia de que visualicemos la independencia de este Poder Judicial, porque en función de este rol que desempeña, donde tiene una invasión y una actuación en todos los ámbitos de la vida social, política, económica, electoral, no hay cuestión que hoy no termine siendo una cuestión judicial. Acuérdense que el neoconstitucionalismo define esto de cómo se van borrando las fronteras de las cuestiones políticas no judiciables, justamente hace que pongamos foco en este Poder Judicial y que nos preocupe fundamentalmente su independencia. ¿Y por qué viene esto a colación? Porque al hablar de independencia, acuérdense que podemos hablar de un aspecto orgánico institucional, orgánico funcional. El primero, orgánico institucional, que tiene que ver con cuestiones tales como la necesidad que el Poder Judicial se someta o se ajuste a la ley, el Poder Judicial que siempre mantenga un rol equilibrado respecto a los otros poderes del Estado. Y en este punto, la cuestión económica, la cuestión presupuestaria aparece clara, porque se trata de pensar un Poder Judicial relacionado con los otros órganos del poder, pero que la cuestión presupuestaria suponga un fuerte eje que permita que el Poder Judicial pueda ejercer sus funciones, pueda planificar, pueda pensar en gestión judicial, pueda dotar desde lo material también a los distintos órganos de ese Poder Judicial, donde tenga un ámbito propio garantizado por la herramienta presupuestaria y que le dé independencia respecto de los demás órganos del poder y en general de los demás factores de poder en una sociedad. Y junto con esta independencia, entonces, orgánico-institucional, por supuesto que viene también la subjetiva, la personal, la orgánica funcional que tiene que ver con el rol en sí del juez, donde también la cuestión presupuestaria tiene incidencia. Y esto que se lo traigo a colación porque entrar de lleno en el análisis de la cuestión presupuestaria del Poder Judicial, en mi opinión, tiene que ver con que tengamos claro que el presupuesto en general constituye la herramienta de gobierno más importante.
porque no hay trazado de política global de un Estado que no tenga que ver con la cuestión presupuestaria, que no tenga que ver con la base de los recursos para hacer efectiva esa política. De ahí que si visualizamos nuestro Poder Judicial, tanto federal como provincial, en términos de planificación en lo que tiene que ver con el funcionamiento, en lo que tiene que ver con el cumplimiento de los cometidos fundamentales de tutela judicial efectiva, de acceso a la justicia, de todos los presupuestos fundamentales del Poder Judicial, la herramienta presupuestaria es clave. No podemos pensar en un verdadero equilibrio funcional, no podemos pensar en un Poder Judicial que ejerza sus funciones con esta eje de independencia respecto de los órganos del Estado si no prestamos atención a la cuestión presupuestaria. Que a nivel nacional, la vinculación del Poder Judicial con los otros órganos del Estado en lo presupuestario viene de la mano de someterse al Poder Legislativo en términos de que es el Poder Legislativo el que aprueba el presupuesto general para la administración pública. Excelente. Y dentro de esta estructura, ¿cómo se vincula el Poder Judicial? ¿Cómo el Poder Judicial tiene en ese presupuesto general de la administración, cómo tiene cabida el Poder Judicial? Bueno, acordémonos de algunos elementos muy importantes que la reforma de 1994 nos pone de alguna manera a la luz. ¿Y cuáles son esas cuestiones? Acordémonos de la historia constitucional. 1853-60, la Constitución claramente deja en manos de la Corte la cuestión presupuestaria. Es decir, le corresponde a la Corte, conforme al viejo artículo 113, llevar a cabo el reglamento de administración y económico. Es decir, quedaba muy claro en el texto de 1853-60 que el modelo de gobierno judicial argentino pasaba por tener a la Corte como la cabeza no solamente de lo jurisdiccional, sino también de las cuestiones administrativas que involucraban lo económico. Fíjense que podríamos hacer un análisis de todos los modelos de gobierno judicial y el que adoptó la Constitución nuestra es el modelo que adopta también la Constitución en Estados Unidos, donde dentro del Poder Judicial la Corte puede ser la Corte misma o bien alguna secretaría o alguna entidad desconcentrada dentro de la misma Corte, tiene en sus manos la cuestión económica. Pero esto me interesaba puntualizárselos porque justamente supone adscribir a un determinado modelo de gobierno judicial versus otros modelos donde, por ejemplo, en los parlamentarismos europeos aparece muy claro que hay otro órgano fuera del Poder Judicial, el encargado de la cuestión económica. Les decía que en el caso argentino es la Corte la que tiene en sus manos esta función y así fue la Corte la que se encargó de administrar los fondos del Poder Judicial hasta que en nuestro devenir histórico constitucional aparece en el año 90 puntualmente una ley propia que se encarga del tema presupuestario del Poder Judicial. Estamos hablando de la ley 23.853, la ley de autarquía del Poder Judicial, que disponía puntualmente la existencia de un porcentaje mínimo, piso, no techo, para el Poder Judicial. De forma tal que esta ley de 1990 pretendió garantizar un piso presupuestario mínimo al Poder Judicial, de forma tal que cada vez que el Poder Legislativo aprobase el presupuesto, porque eso absolutamente no se cambia, tuviera en cuenta un mínimo para el Poder Judicial. En general, cuando aparecen normas con presupuestos o con porcentajes en relación a distintos temas, muchas veces ese porcentaje se toma no como un porcentaje mínimo, sino como un porcentaje máximo o de techo. Bueno, en este caso también ocurrió de esa manera, pero quería que visualizáramos una preocupación puntual en 1990 por este tema. Claro, luego la reforma de 1994 nos viene a traer otra complejidad en el tema. Primero, porque quita esa facultad de la Corte de dictar el reglamento económico para el Poder Judicial y luego introduce al Consejo de la Magistratura. ¿Se acordarán ustedes que el Consejo de la Magistratura Nacional
A diferencia de otros consejos de las magistraturas provinciales, recordarán ustedes que los consejos de la magistratura nacen primero en el derecho público provincial, dentro del ordenamiento argentino. Aparece primero en la Constitución de Chaco de 1957, luego lo adoptan otras provincias argentinas hasta que en 1994 la Constitución Nacional le da ingreso. Recordarán ustedes también que en este ingreso del Consejo de la Magistratura a la Constitución Nacional, se debate ya en la Ley de Necesidad de Reforma, en el Pacto de Olivos, se debate en la Convención Constituyente también, que uno de los principales problemas que acarreaban la necesidad de un Consejo de la Magistratura era, por un lado, despartidizar al Poder Judicial, quitarle lo que en ese momento se evaluó como una gran incidencia de la política partidaria en el Poder Judicial, pero por otro lado también se adujo en la Convención Constituyente la necesidad de distinguir dentro del Poder Judicial la función netamente jurisdiccional de todas las demás cuestiones, entre ellas las presupuestarias, que quedaran fuera, de forma tal de garantizar que la función judicial, por lo menos eso se dijo en la Convención Constituyente, quedara bien clara dentro del Poder Judicial y que no estuviera el Poder Judicial, ni siquiera la Corte, ocupado por otras cuestiones como podrían ser las presupuestarias. Claro, fruto de este análisis y de este debate que se dio en la Convención Constituyente, el Consejo de la Magistratura, diseñado en el artículo 114 nacional, establece que tiene como una de sus funciones justamente la de la ejecución presupuestaria, el manejo de los recursos del Poder Judicial. Fíjense que no se trata solamente del Consejo de la Magistratura que va a intervenir en la selección de candidatos, formulación de ternas al Poder Ejecutivo, sino que además se le da un ingreso dentro del funcionamiento del Poder Judicial donde lo presupuestario queda muy claramente en manos de este órgano. Claro, además acordémonos que en las 4 leyes que reglamentaron o reglamentan el Consejo de la Magistratura, uno de los temas claves y que más dificultades ha traído en la doctrina y también en la jurisprudencia es el tema de la composición del Consejo, porque al tener en sus manos tamañas funciones como las que ya mencionamos, la selección de candidatos, la formulación de ternas, los temas presupuestarios, pero además de ello, las cuestiones disciplinarias sobre los jueces y la acusación de los jueces ante el jurado de enjuiciamiento, con tamañas atribuciones, el detalle de la composición pasa a ser el gran tema del Consejo. Entonces, acordémonos que en las 4 leyes, empezando por la 24.937, siguiendo por la 24.939, la 26.080, la 26.855, esta última que generó el fallo Rizzo en junio del 2018, justamente traía a colación que la distinta forma en que se fue configurando la integración del Consejo de la Magistratura siempre trajo la crítica en la doctrina, o gran parte de la doctrina, y luego la sanción judicial con la inconstitucionalidad en el caso Rizzo, en torno a una composición desequilibrada, donde justamente uno de los estamentos que lo integran, los órganos que surgen de elección popular, como dice la Constitución, es decir, del Ejecutivo y del Legislativo, a lo largo de las distintas composiciones del Consejo, para la mayor parte de la doctrina, para el caso Rizzo, supuso en general un desequilibrio, dándole a este sector, al órgano o a los representantes de los órganos que surgen de elección popular, una mayor porcentaje respecto de los abogados, respecto de los jueces, respecto del ámbito académico y científico. Esto lo traigo a colación para que al analizar la incidencia del Consejo de la Magistratura en relación a la cuestión presupuestaria del Poder Judicial, traiga, por lo menos en mi opinión, la crítica muy importante a esta composición desequilibrada, porque se trata entonces del órgano que va a tener en sus manos o que tiene en sus manos la cuestión presupuestaria del Poder Judicial. Fíjense que si analizamos, por ejemplo, el derecho público provincial vigente, y se los traigo a colación, pero para que veamos que la preocupación por la cuestión presupuestaria, para que veamos que la preocupación porque el Poder Judicial
el manejo del presupuesto en aras al cumplimiento de metas, de fines, de planificación en el funcionamiento del mismo, no es una preocupación nueva. Aparece en el derecho público provincial mucho antes que encontráramos estas dificultades que les mencioné en la relación del Consejo de la Magistratura con la Corte en general. Y les traigo algunos ejemplos del derecho público provincial. Por ejemplo, si analizáramos las constituciones que se reforman antes de 1994, como San Luis de 1987, o La Pampa, que tiene una modificación en el año 94, unos meses después de la reforma, o Jujuy del año 86, vamos a ver que en estas constituciones aparece claramente en la Constitución el reconocimiento de que el Poder Judicial goza de autonomía funcional, en términos generales, dice Jujuy, pero además tendrá expresamente autonomía financiera, económica y funcional. Así lo plantea, por ejemplo, la Constitución de Chubut en el artículo 177. También, les decía, la Constitución de Jujuy expresamente reconoce autonomía financiera. Y además le otorga al Poder Judicial la elaboración justamente de su presupuesto, que lo deberá elevar al Poder Ejecutivo, indudablemente, para la discusión luego en el Poder Legislativo. Esta preocupación que tiene el derecho público provincial se ve reflejada en constituciones como la de Río Negro del 88, donde expresamente refiere la autarquía presupuestaria del Poder Judicial, que supone el que el Poder Judicial tiene en sus manos formular su proyecto de presupuesto, que lo debe enviar a los demás poderes absolutamente. En Santiago del Estero también hay una mención al presupuesto general de la provincia, que incluye al presupuesto del Poder Judicial, donde es este Poder Judicial el que tiene en sus manos la formulación de su propio presupuesto, y son los superiores tribunales de provincia los que tienen en sus manos la administración y ejecución. También aparece en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la autarquía presupuestaria. Prevé que sea el Superior Tribunal de Justicia el que proyecte y ejecute el presupuesto. También aparecen Corrientes del 2007, la autonomía financiera, donde es el Superior Tribunal el que elabora el presupuesto. También, por ejemplo, en la Constitución de Tierra del Fuego. Y fíjense qué interesante este detalle de la Constitución de Tierra del Fuego, donde establece que ese proyecto que envía el Poder Judicial no podrá ser vetado por el Poder Ejecutivo, es decir, aparece como una limitación clara al Poder Ejecutivo a la hora de tener que expedirse sobre el tema. La Corte Suprema es la que prepara el presupuesto general de inversiones. Todo este material lo dejaré a disposición de ustedes indudablemente. Pero fíjense que en este planteo que les quiero hacer de la situación presupuestaria, quiero mostrarles que hay disparadores tanto en el ámbito judicial como en el ámbito internacional, como en el ámbito doctrinario. Quiero mostrarles de alguna forma todas las instancias donde se han ido pensando los temas presupuestarios y cómo en el derecho nacional, en el derecho extranjero, en el derecho público provincial aparecen estos lineamientos. Les pongo ejemplos. Segunda Conferencia Nacional de Jueces, Salta 2007. Acuérdense que cuando Lorenzetti fue presidente de la Corte, instauró las denominadas Conferencias Nacionales de Jueces. Se trataba de encuentros de jueces federales, de jueces provinciales, de todas las instancias, donde se iban poniendo en agenda los temas prioritarios del Poder Judicial. Bueno, Segunda Conferencia de Jueces, Salta 2007, se arribó a esta conclusión. El Poder Judicial debe contar con el manejo autárquico de su presupuesto de forma plena, de modo tal de no depender para su ejecución de otros poderes del Estado, siempre dentro del marco constitucional de aprobación legislativa, absolutamente. Y siguió diciendo, en esa reunión de jueces se aprobó que la autarquía presupuestaria plena del Poder Judicial, refiriéndose al Poder Judicial tanto federal como provinciales, es garantía de independencia judicial y que debe contar cada Poder Judicial federal y provincial
de pisos porcentuales mínimos que año a año se garanticen de forma tal de permitir un funcionamiento equilibrado del Poder Judicial respecto de los demás órganos del Estado. Volvió a reiterarse el tema de la autarquía presupuestaria del Poder Judicial en las 19 jornadas científicas de la magistratura que se llevaron a cabo en Buenos Aires en octubre del 2009, donde se volvió a manifestar que el Poder Judicial, tanto federal como provinciales, debía gozar de autonomía presupuestaria que suponía esta capacidad para elaborar proyectos, para elaborar planes, para elaborar de alguna manera una perspectiva de funcionamiento judicial donde año a año, con pisos mínimos asegurados, el Poder Judicial pudiese construir una verdadera política de Estado en funcionamiento de este órgano. Otros casos: presidencia de Lorenzetti, a inauguración del año judicial 2010. ¿Qué dijo en esa inauguración? Que la independencia del Poder Judicial era clave y que tenía que basarse en presupuestos independientes, en su autonomía presupuestaria, que eso formaba parte de la base de la independencia institucional. También en la conferencia de jueces de Mar del Plata del 2014 hubo todo un panel de autarquía del Poder Judicial y volvió a subrayarse que la autonomía presupuestaria del Poder Judicial, elaborar su presupuesto aprobado por el Poder Legislativo con la posibilidad luego de llevar a cabo la ejecución de la misma, suponía una herramienta para garantizar la independencia judicial. Y si esto fuese poco, les quiero mostrar algunos antecedentes foráneos del tema. Por ejemplo, la Conferencia Interamericana de Abogados de Miami de 1959. Ya se plantea en esa conferencia interamericana la necesidad de la autonomía financiera del Poder Judicial como una herramienta complementaria de su independencia. También la Conferencia de Bogotá de 1961. La reunión de la International Bar Association de 1961. Ya se plantea la independencia financiera del Poder Judicial, estructurada sobre la base de elaboración presupuestaria y luego piso mínimo a partir de la fijación de determinados recursos para el Poder Judicial. También en la Conferencia de San Juan de Puerto Rico de 1965, en la Conferencia Bienal de la International Bar Association en Nueva Delhi de 1982, quiero mostrarles algunos pantallazos para que vean que el tema no es nuevo, que el tema tiene un andamiaje internacional muy importante. Y si pasamos de lo internacional a lo nacional, les muestro reuniones de jueces y abogados donde se plantea este mismo tema muchas décadas antes. Por ejemplo, en la reunión de magistrados y funcionarios de la Justicia Nacional de 1964, se elaboró un proyecto de estatuto de la magistratura que tenía un capítulo especialmente dedicado a la independencia económica o autarquía del Poder Judicial, nuevamente sobre la base del presupuesto elaborado por este Poder Judicial con facultades para fijar y recaudar tasas en función de ese presupuesto. También en la Conferencia Nacional de Abogados de La Plata de 1959, en los Congresos Nacionales de Derecho Procesal. Miren, en el número 7 y en el número 10, en Mendoza de 1972 fue el séptimo y en Salta 1979 fue el 10º Congreso Nacional de Derecho Procesal. Volvió a reiterarse la autonomía presupuestaria. Lo mismo en la reunión de la Federación Argentina de Colegios de Abogados que se llevó a cabo en Mercedes en 1968. Y así Conferencias Nacionales de Ética de la Abogacía en 1967, reunión de poderes judiciales federales y provinciales del 79, otras reuniones a lo largo de la década del 80, donde se sostuvo claramente la necesidad de postular y defender la autonomía presupuestaria del Poder Judicial, base del sistema republicano y de la independencia. Fíjense que hay una cantidad de conferencias que me interesaba mostrarles antes de 1994 y también después de 1994, donde se hizo especial referencia a estos temas. Por ejemplo,
en el seminario taller sobre el Consejo de la Magistratura que se llevó a cabo en Buenos Aires en septiembre de 1994, o jornadas internacionales de Consejo de la Magistratura en Buenos Aires 1998, y de alguna manera este relato internacional y nacional creo que nos deberían llevar a algunas primeras conclusiones que quiero aportarles. Creo que la cuestión presupuestaria y lo que me interesa que visualicemos en relación al desarrollo del Poder Judicial y a su independencia tiene que ver con mostrarnos que aún antes de la reforma de 1994, con el texto de 1853-60, la herramienta de la autonomía presupuestaria del Poder Judicial es una herramienta clave que nos tiene que servir para visualizar un Poder Judicial, poderes judiciales provinciales, con la posibilidad de elaborar proyecciones, planes de gobierno, de proyectarse en términos de informatización, de gestión judicial, de capacitación, de forma tal de transformar al Poder Judicial en la dotación de las personas que lo conformamos, en lo que tiene que ver con todo el andamiaje necesario, procedimental, para hacer efectivas las tutelas o las garantías constitucionales, la herramienta es clave. Y para terminar, quiero mostrarles algunos aspectos del proyecto de autonomía presupuestaria enviado por el Superior Tribunal de la provincia de Buenos Aires y que tiene algunos lineamientos muy interesantes en este tema. Estamos hablando de un proyecto de ley que tiene aproximadamente 40 artículos y lo que nos muestra como una iniciativa de la Corte de la provincia de Buenos Aires, del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, es instrumentar a partir de una ley de la legislatura un régimen de autonomía presupuestaria donde va a incluir la negociación colectiva con el personal. Fíjense que es muy interesante este mix que hace este proyecto de ley, porque por un lado tiene claro objetivo en relación a la independencia judicial, en lo que tiene que ver la herramienta presupuestaria, pero además asume la negociación colectiva, cosa que supone una interesantísima apuesta al diálogo. ¿Por qué quiero remarcar lo del diálogo? Porque en este proyecto hay una mención puntual y creo que hay un esfuerzo muy importante puesto por parte del Poder Judicial para abrirse a esta perspectiva dialógica que también mencionaba la profesora Verónica recién. Creo que el constitucionalismo dialógico, la perspectiva de un Poder Judicial, por lo menos en mi opinión, en apertura de diálogo hacia los otros poderes del Estado, no implica perder independencia, no implica desconocer el rol que le toca de gobierno y de control, pero sí tender puentes en lo que tiene que ver con la función de cogobierno que ejerce el Poder Judicial. Bueno, fíjense que en este proyecto, ¿qué se visualiza como elementos más importantes para mostrarles? Claramente tiene por objeto garantizar la tutela judicial efectiva. Tutela judicial efectiva que aparece muy claramente en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en el artículo 15, donde el Poder Judicial, a partir de esta norma, que pretende dotar de recursos presupuestarios suficientes para cumplir sus cometidos, viene a garantizar la independencia y la eficacia, todo con el fin de cumplir con esa tutela judicial efectiva. Creo que esta formulación es porque entender la herramienta presupuestaria de la mano de la tutela judicial efectiva, creo que es el camino para evitar posiciones contrarias o posiciones encontradas, porque si no visualizamos la herramienta para el fin, independencia, eficacia, tutela judicial efectiva, si no se visualiza de esta manera, no se entiende, creo yo, la herramienta de la autonomía presupuestaria del Poder Judicial. Fíjense que en esta línea el proyecto plantea claramente el rol del Superior Tribunal de Justicia como cabeza del Poder Judicial, y aquí también viene a cuento la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, donde en el artículo 165 queda claro este rol. Fíjense que quiero que unan de alguna manera estos presupuestos de este proyecto de ley, quiero que lo unan al rol de cabeza del Poder Judicial que tiene la Corte Federal y cómo los superiores tribunales de justicia tienen ese mismo cometido.
También quiero mostrarles en este proyecto que aparece claro que el diseño presupuestario para el Poder Judicial, por supuesto que tiene que estar inserto en el presupuesto general de la provincia, y que no se trata de desconocer que quien tiene en sus manos evaluar equilibradamente los gastos y los recursos tiene que ser el Poder Legislativo, porque es el que tiene esa visión global de todas las necesidades provinciales. Pero para fortalecer institucionalmente al Poder Judicial, para fortalecer su independencia, es que necesariamente tiene que tener extensión en el presupuesto con su autonomía presupuestaria. Pero además también me parece que es importante en este proyecto la apertura al diálogo que se manifiesta no solamente en relación con el Poder Ejecutivo, sino también con el Poder Legislativo, mostrando claramente que a partir de este proyecto se entiende la función del Poder Judicial en lo que hace al gobierno y lo que hace al control, y por ello es que se plantea desde el Superior de Justicia como una forma de mostrar esta apertura al diálogo. Bueno, les cuento algunos objetivos institucionales y programas troncales que tiene este proyecto. Primero, apunta justamente a aspectos técnicos, materiales y aspectos humanos, porque se trata indudablemente de esta función que tiene, y por ejemplo, en los objetivos institucionales, en los programas troncales, aparece claramente, por un lado, aspectos técnicos de infraestructura, de tecnología, donde indudablemente tiene que haber un claro posicionamiento de estos temas prioritarios. La pandemia, por supuesto, nos puso más que sobre la mesa estos temas. Algunos poderes judiciales trabajando antes de la situación de pandemia en una inversión fuerte en tecnología y en infraestructura y en aspectos técnicos. Otros quizás no tanto, pero la pandemia nos puso a todos los que trabajamos en el Poder Judicial, por supuesto, y a los que están fuera pero que interactúan, nos puso este tema como prioritario. Pero junto con ello tiene que venir, y aquí también aparece como programas troncales, la parte humana. La jerarquización, la capacitación, las mediciones, las premiaciones, son dos elementos claves. Si no tenemos a las personas involucradas, capacitadas, jerarquizadas, con una evaluación continua, con premiaciones, es imposible que los aspectos técnicos, los aspectos de infraestructura funcionen. Creo que en este proyecto aparece muy claro la necesidad o que visualicemos la importancia de las inversiones en modernización de la infraestructura judicial, todo lo que tenga que ver con planes de obras, adquisiciones de inmuebles, necesidades de mediano y de largo plazo, la actualización en tecnología y, por supuesto, la gestión digital. Cuando hablamos de gestión judicial, hoy hay que hablar de gestión judicial digital, porque se trata de visualizar o nosotros, las personas que formamos parte y que trabajamos en el Poder Judicial, insertas en el mundo digital, con capacitación y, por supuesto, con la necesidad de jerarquizar. Por eso, en la jerarquización también aparece la asignación racional de recursos, todo lo que implique la progresiva y razonable paridad y equiparación con la justicia federal. Creo que este es un punto clave para todos los poderes judiciales provinciales, y en esto la exigencia de capacitación permanente y de mediciones y premiaciones constantes. Finalmente, quiero hacer una mención a esta apertura dialógica. Yo creo que es muy importante que visualicemos la necesidad de trabajar de común acuerdo en términos de la mejora constante de este Poder Judicial. Hay muchas cosas más para indicarles, se los dejo todo en el Power, pero me interesaba fundamentalmente, para no excederme, fundamentalmente me interesaba puntualizar la importancia que tiene la asunción por parte de nuestros poderes judiciales de la defensa de la cuestión presupuestaria, pero con una clara formulación de objetivos y de estrategias. Yo creo que no podemos plantearnos un Poder Judicial independiente, un Poder Judicial que dé respuesta, un Poder Judicial que esté a la altura de las necesidades que la sociedad hoy le reclama, sin una estructura presupuestaria que a su vez tenga
una planificación atrás. Creo que de alguna manera pensar en herramientas de tecnología, de infraestructura, de gestión digital, unido, por supuesto, a la base de las personas que componen o que conformamos los poderes judiciales en la capacitación, en la medición, en la motivación, creo que son elementos claves que deberíamos defender, ya sea desde el Poder Judicial como desde fuera del Poder Judicial. Porque si volvemos a esa formulación inicial de un Poder Judicial cada vez más involucrado en todos los aspectos de la vida, necesariamente tendríamos que ocuparnos y preocuparnos porque este Poder Judicial, federal o provincial, esté de lo mejor capacitado, con las herramientas económicas, técnicas necesarias para dar esa respuesta. Creo que, y por eso felicito a este curso por instalar este tema, porque todos los aspectos que se analicen en este curso, todas las cuestiones del Poder Judicial, cuando profundizamos sobre control de constitucionalidad, control de convencionalidad, sobre el rol del Poder Judicial a la prisión o a la pena perpetua, indudablemente tenemos que preocuparnos porque este Poder Judicial, con todos los roles que estamos manifestando, que tiene y que le exigimos, debemos preocuparnos y poner el foco en un Poder Judicial independiente, en un Poder Judicial que tenga claramente las herramientas técnicas, digitales y humanas necesarias para hacer frente a todos estos cometidos. Por lo tanto, termino de esta manera. Creo que asumir la importancia del Poder Judicial en el siglo XXI, darnos cuenta que este Poder Judicial requiere herramientas presupuestarias para cumplir con esos cometidos, creo que es fundamental a la hora de poder interpretar la necesidad que el Poder Judicial provincial, que el Poder Judicial federal lo asuma y lo defienda. Y termino con una frase de un pensador inglés conservador, Edmund Burke, que decía: cualquiera sea lo supremo en un Estado, debe en lo posible tener constituida su actividad judicial de tal modo que no solo no dependa de aquel, sino que además en cierta medida lo equilibre. Debe dar seguridad a su justicia contra su poder. Debe hacer de la magistratura algo, por así decirlo, externo al Estado. Bueno, en términos que podríamos traducir en el siglo XXI, quería dejar en ustedes esta inquietud por seguir analizando, por profundizar un aspecto que no siempre es tan visible, pero que es fundamental: el presupuesto como herramienta de gobierno, el presupuesto en manos del Poder Judicial para hacer cada día efectiva esa tutela judicial que reclamamos. Muchísimas gracias. Bueno, felicitaciones. Gracias, Gaby, por tus palabras. Como siempre, es un placer escucharte. No sé si hay un micrófono ahí prendido, por las dudas que justo estoy escuchando. Así que bueno, quiero primero, desde mi lugar, agradecerte, como dice al principio, por tu predisposición cuando te invito a cualquier actividad que estamos organizando, y también es un gusto, como les decía al comienzo, contar en la provincia de Buenos Aires con una visión federal de una problemática que nos traspasa a todos los poderes judiciales, como bien vimos, no solo de la nación, sino del mundo, inclusive de debates desde tanto tiempo atrás, que uno se sorprende que sigamos hablando de las mismas cuestiones, pero por algo todavía está latente el debate, ¿no? Bien. Así que, no sé, ahí aparece alguien que tiene activado el micrófono, creo que, no sé si es Salgado, puede ser por las dos, perdón que parezco así, pero digo, por si tienen alguna pregunta, si activaron el micrófono, si quieren aprovechar. No sé, creo que en el chat yo estuve mirando recién, no había alguna pregunta particular, algún comentario. O fuimos muy claras o dejamos las mentes, no lo sé, por las dudas. Por eso no quería extenderme más para que no se hiciera demasiado largo, pero bueno, estamos igualmente a disposición para conversar. Les vamos a dar datos, mi teléfono, mi mail, lo que necesiten.
para que sigamos abiertos al diálogo en estos temas. Bien. Yo ahora después les voy a mandar el material que les decía, así que lo van a tener disponible. Ahora ni bien cortamos esta comunicación, le envío a la gente de la Corte para que les pueda reenviar el material de los fallos que enuncié, así que también después vamos a unir con el material de la doctora Ábalos, así ustedes lo tienen, y así que bueno, no sé si tienen alguna relación adicional. Bueno, les agradecemos también por sus palabras, ahí estoy leyendo, pero bueno. Bueno, y recuerden, como les dije al principio, el lunes que viene vamos a estar abordando otros temas que tienen que ver más que nada con desigualdad estructural y cuestiones que quizá van a estar mancomunadas entre los temas que hable la doctora Sagüez y el doctor Saba. Todos sabemos de antemano qué temas vamos a trabajar. Me encantó inclusive que referencies a algunas cuestiones de temas que parecen tan dispares o separados, cómo podemos conectar con el constitucionalismo dialógico cuestiones que parecieran tan separadas, tan independientes, ¿no? Una de la otra. Exacto, yo creo que están muy relacionadas, y por eso me parece que es tan importante que pongas estos temas por ahí menos visibles, porque por ahí les reclamamos a nuestros poderes judiciales una velocidad en la respuesta, entre otras cosas, y por ahí no advertimos la falta o la deficiencia que tiene en herramientas fundamentales, y creo que la pandemia lo dejó demostrado, que muchos poderes judiciales no venían caminando en la informatización, y cuando se produjo la situación de pandemia el año pasado, acarreó serios inconvenientes que tuvieron algunos con mayor velocidad, otros con menos, que salir adelante. Cuando justamente creo que el tema presupuestario es clave, porque sin esa herramienta, ¿qué le pedimos al Poder Judicial cuando no tiene la forma, cuando no tiene los medios para afrontarlo? Y creo que en esto, lo último que les digo, si pudiésemos pensar en presupuestos bianuales o plurianuales, ¿en qué sentido? Donde el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires supiera que durante X años adelante tiene garantizado tal piso, y que con eso puede hacer una proyección como para diagramar una política en materia de infraestructura donde año a año lleve a cabo tales adquisiciones, o donde año a año lleve a cabo tal programa de capacitación, y poder luego medir, rendir cuentas, de alguna manera involucrar a la sociedad en esa rendición de cuentas, de forma tal que todos aquellos que contribuimos con nuestros impuestos y que a partir de ese presupuesto se distribuyen de tal o cual manera, también está involucrada la sociedad visualizando lo que su poder judicial con esa herramienta presupuestaria logró. Porque me parece que si no prestamos atención a estos temas, de alguna manera estamos exigiendo, criticando, sin perjuicio de la razón que tengamos en ello, el funcionamiento de nuestro Poder Judicial sin evaluar todos estos aspectos, que creo que son muy, muy importantes. Entonces, creo que es un acierto llamar la atención sobre estos temas para que seamos conscientes de la necesidad de apostar y luego de exigir, por supuesto, la transparencia en términos de devolución. O sea que creo que todos los temas están absolutamente relacionados, y que de alguna manera la igualdad también aparece, porque la igualdad en términos de la respuesta y de esa tutela judicial efectiva también tiene que ver con un poder judicial que a todas las circunscripciones judiciales de la misma manera, con la implementación de infraestructura, de gestión judicial, de gestión digital y de capacitación de personal que realmente brinde respuesta de la misma forma, no interesa el lugar de la provincia donde estemos. Por eso les decía que, bueno, me parece que son temas que había que tratar, así que muchas gracias, Vera, por incluirlas. No, y también creo que más allá de haber puesto seguridad, porque la idea era la seguridad jurídica, y después surgió el tema de qué tema de seguridad jurídica quería por ahí que pudiera ser más interesante para por ahí mucha gente que está en este curso que no se dedica al derecho penal, pero probablemente cuando hablamos de una pena perpetua interesa a la sociedad aunque no se dediquen al derecho penal.
Y más allá de eso, creo que la pandemia, como bien decís, nos trajo una realidad. Particularmente tengo la suerte de haber empezado desde una defensoría, como se dice, de pobres y ausentes, y actualmente trabajo en la Defensoría de Casación, donde la provincia de Buenos Aires, con la extensión que tiene, esto que tiene que ver con el acceso a la justicia, aquellos proyectos de descentralización del Tribunal de Casación que no se dieron, pero existieron, que era siempre esta idea de acercar la justicia a la gente, que obviamente hay provincias que quizá no lo tienen ese problema tanto como la provincia de Buenos Aires, porque probablemente no tienen la complejidad en materia de litigiosidad, del grado de litigiosidad que hay en la provincia, y además con la extensión que tiene, ¿no? Entonces, uno siempre se sentía en disparidad de condiciones contra los asistidos que nosotros tenemos, que viven en la ciudad de La Plata, que les resultaba muy fácil acercarse para poder tener esa información cara a cara, y hoy en día mandan un mail desde Bahía Blanca, desde Mercedes, desde San Martín, y es lo mismo que el que está en La Plata, porque lamentablemente ninguno puede venir. Entonces, esta situación nos trajo una nueva realidad, y creo que hay que capacitar, o sea, lo que uno tiene que hacer es capitalizar esta situación con la experiencia que teníamos, como yo tuve la suerte de ver cómo funciona tu tribunal, o sea, lo vi en vivo en la vida prepandemia, y realmente ya estabas capitalizando los beneficios de las nuevas tecnologías con una mesa de entrada unificada, y creo que esas cosas que algunos, como vos bien marcabas, las venían haciendo antes o venían pensando el mundo que se venía, y a nosotros nos llegó, y bueno, creo que eso es lo interesante de esta situación tan desgarradora que estamos viviendo, de poder enfrentarla y sacar lo bueno de esta situación, ¿no? Bien. Bueno, no sé ahí si tienen, creo que no ha surgido ninguna pregunta, estuve mirando el tema del chat, así que bueno, les vamos a mandar el material, los esperamos el lunes que viene con los doctores Saba y Sagüez, y bueno, y espero que tengan una buena semana. Le agradezco nuevamente al Instituto de Estudios Judiciales, como siempre digo, al doctor Pablo Perelli, a todo el equipo de trabajo, como siempre, que nos ayudan en que estemos así en óptimas condiciones para poder trabajar. Así que bueno. Y la doctora Ábalos, no sé si quiere cerrar, y obviamente nuevamente le agradezco. Así que gracias a todos. Muchísimas gracias, Vero. Muchísimas gracias a todos. Estoy a disposición, lo que necesiten. Un placer que me hayan invitado y espero que me vuelvan a invitar en el próximo. Muchísimas gracias. Bueno, saludos para todos.